Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la parte de robótica móvil y lo que nos toca en la lección de hoy, pues, y ocuparnos tanto en esta primera parte de contenido teórico y luego después la práctica, sería trabajar sobre la localización, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este tema no solo vamos a hablar de localización, sino también de representación del espacio, ya que es un problema que es necesario resolver también para poder establecer un método de localización lo más fiable posible, ¿no? Bueno, supongo que estáis viendo mi pantalla, ¿no? Bien, en el contenido de hoy, pues bueno, va a ser un poco hablar de métodos de navegación autónoma, que ya desarrollaremos en las siguientes lecciones, ¿no? Después de esta, después de ver los problemas de la representación del entorno y la localización. Y la navegación autónoma la iremos resolviendo la siguiente semana. Bueno, en cuanto a la navegación autónoma, ¿no? Pues volviendo al esquema funcional de una arquitectura de control de un robot móvil, ¿no? En cuanto a los problemas fundamentales que resolver a la hora de conseguir pues esa autonomía en cuanto a cómo se desenvuelve el robot o el vehículo de forma autónoma en un entorno desconocido, bueno, pues como ya sabemos, tendremos la parte, por un lado, ay, lo siento que no tenía activada la pluma, bien, por un lado de ese entorno real, pues tendríamos una parte que está sensando, midiendo, que es lo que hay en el entorno, ¿vale? O el propio vehículo, y otra que está actuando sobre el vehículo, ¿no? En todo caso, la flecha sería en esta dirección. Bien, bueno, pues lo que vimos anteriormente, pues tenía que ver con la parte de la actuación en cuanto al seguimiento de trayectoria, ¿de acuerdo? Incluso al control más de bajo nivel de los motores del vehículo para conseguir su desplazamiento en el entorno. Y hoy vamos a hablar más de esta parte de aquí, que tiene que ver con los sensores, la percepción, la extracción de información útil de esos sensores y localizarse y crear un mapa del entorno para poder utilizar durante el mismo proceso de localización para conseguir una localización muy fiable y poder proporcionar a la parte de actuación pues un mapa sobre el que se está moviendo y sobre todo la posición, la localización del vehículo, localización y orientación, para poder establecer un plan de movimiento y ejecutar esas acciones necesarias para que se pueda mover libremente por el entorno, evitando situaciones de seguridad pues comprometedoras como una colisión o evitar, pues, por ejemplo, entrar en zonas en las que no se podría mover el vehículo o que podría caer por alguna zona. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues entonces hoy vamos a dedicarnos a esta parte de aquí. Va a ser simplemente hoy, ¿no? Como habéis visto, en el tema anterior nos ocupamos de la parte de actuación y en los siguientes temas también de navegación, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en esta parte en la que, bueno, la extracción de información de los sensores, pues no la vamos a hacer muy... vamos a ver, pues, las cosas, ciertas procesamientos en cuanto a los sensores, ¿no? Necesarios para hacer o realizar algunos métodos de localización, pero no vamos a profundizar en ello. Bien, bueno, en cuanto a los distintos grados que se podrían considerar de autonomía de un vehículo o un robot, ¿no? El primero de ellos sería que se podría mover pues solo, ¿no? Por sus propios medios, sus propios actuadores, ¿de acuerdo? Pero siempre siendo teleoperado por una persona, ¿no? Es decir, que lo está guiando a alguien a distancia. Cada movimiento del vehículo o el robot, ¿no? Ese sería el ejemplo, ¿no? De robots como, por ejemplo, este que se ve aquí en la foto, aquí a la izquierda, que sería como el que utiliza la policía para desactivar bombas, ¿no? O en este caso, ¿no? Se ve también ahí cerca de un artefacto, ¿no? Y bien, se utiliza pues, un determinado control remoto con
para poder enviar las órdenes de movimiento a las ruedas e incluso a las articulaciones que pueda tener ese vehículo, ¿no? Y por lo tanto el vehículo reproduce los movimientos que está enviándose de forma remota a través de esa estación base, ¿de acuerdo? Bien. También, bueno, esta teleoperación podría ser a distintos niveles, es decir, no tendría por qué comandarse todos los actuadores y todos los movimientos, ¿de acuerdo? Podrían ser simplemente tener un interfaz remoto en el que se podría establecer tareas que el robot estaría haciendo de forma con un mayor grado de autonomía, ¿no? Pero que necesitaría en todo caso a una persona para poder ir guiándole en qué tareas ir realizando en el entorno, ¿no? Bien, esta, por ejemplo, las primeras misiones de rover ¿no? a la Luna o otros planetas, ¿no? Pues se hacía, o a Marte, ¿no? Pues se hacía de esta forma, ¿no? Teleoperar, pero claro, ahí el problema que habría, ¿no? En cuanto a la autonomía del vehículo, pues bueno, se trataba de utilizar sensores siempre en el espacio, pues equipos y tecnología muy, muy madura, ¿de acuerdo? Para que haya el mínimo, la mínima eh, la mínima probabilidad de producirse un fallo, ¿no? Incluso tener sistemas redundantes. Entonces tiene que ser una tecnología muy madura. Y entonces, pues las primeras misiones, pues también se mandaban teleoperados, pero estaba ahí el gran hándicap, el gran problema de que en la teleoperación, pues evidentemente la comunicación pues llegaba cada un tiempo bastante elevado, ¿de acuerdo? Entonces había un retraso importante en esa teleoperación. Bien, otro grado de autonomía pues sería, por ejemplo, el que se tenían pues los que ya hablamos, ¿no? En un principio, los primeros robots móviles que se empezaron a utilizar de forma ya más masiva para una aplicación concreta, pues fue en la industria, ¿no? Y eran esos vehículos cuyas siglas se denomina, son AGV, ¿vale? Que significan Automatic Guided Vehicle, o sea, es decir, son vehículos guiados de forma automática, ¿vale? Es decir, estos vehículos realizaban tareas repetitivas, ¿no? En una fábrica, el transportar material de un punto a otro y por lo tanto el entorno pues, era totalmente conocido y controlado porque es una fábrica, ¿vale? No es un entorno desconocido y totalmente dinámico y hostil, ¿no? Como podría ser moverse, por ejemplo, por la calle, ¿no? En la que hay personas, vehículos moviéndose, bicicletas, ¿no? Y patinetes, ¿no? Etcétera, etcétera, y cada uno va circulando de una forma determinada según sus intereses, ¿no? Y el vehículo se tiene que desenvolver en ese entorno, ¿no? Sino que en una fábrica, pues bueno, pues conocemos el entorno, podemos controlarlo, esa infraestructura puede estar más o menos preparada para el vehículo, para los vehículos, ¿no? Y entonces, pues es un entorno bastante controlado para poder desarrollar, cuando fueron estos primeros desarrollos de aplicaciones de robots móviles, ¿no? En la industria, ¿no? Bien, entonces el problema está bastante bien delimitado, ¿no? Donde se podían mover y aparte, pues esos movimientos que tenían, pues se podían guiar de forma automática marcándole el camino sobre la planta de producción. ¿De acuerdo? Como esa infraestructura es una infraestructura dedicada a la fabricación, pues se dedicaban, pues, eh, la infraestructura a indicarle el camino a los vehículos, como podrían ser, por ejemplo, con pintura en el suelo, ¿no? Para seguirlo con sensores ópticos. Y entonces el vehículo simplemente tendría que seguir la pintura y realizar un seguimiento de ese camino de la pintura para no perderse y seguir el camino exacto que le marcaba la pintura en el suelo, ¿no? O también con cable enterrado. ¿De acuerdo? Entonces, también el vehículo realizaría unas tareas de seguimiento de camino en el que seguiría exactamente el camino que le está marcando un cable enterrado con su campo magnético que estaría generando. ¿De acuerdo? Con sus sensores de inducción. O también un poco más avanzado, pues ya con balizas, ¿no? Es decir, se establecerían radiobalizas en distintos puntos de la fábrica y se comunicarían con los vehículos de forma que podrían triangular su posición y saber dónde están, ¿no? Y además también, evidentemente, pues podrían conocer de forma previa cómo es el entorno, ¿de acuerdo? Porque ya, pues la fábrica, pues tendríamos planos, tendríamos, pues, dónde está ubicado, pues, todas las máquinas, los operarios, etcétera, ¿no? Entonces, ese problema, pues bueno, pues no tenía grandes desafíos, ¿no? Que en los que se embarcó la robótica móvil, pues a partir de los años, sobre todo los años 80 del siglo pasado, ¿no? Y
los 90 de resolver el problema en entornos ya desconocidos y dinámicos, ¿no? Bien, bueno, ese sería un grado de autonomía mucho mayor en el que sería, pues, conseguir una navegación, como se suele denominar, ¿no? A ese desplazamiento completamente autónomo de un vehículo sin que ninguna persona tenga que intervenir para especificarle cómo se debe mover por el entorno para conseguir sus objetivos, ¿no? Y ese entorno, pues ya sería un entorno ya más complejo en el que no se... en el que no se no está completamente, no está dedicado a ser un entorno preparado para los vehículos o los robots, ¿no? Es decir, son entornos que están preparados para las personas, como nosotros llevamos ya siglos, pues, modificando el entorno a nuestra conveniencia, nuestro antojo, y en ese entorno hecho para nosotros, pues queremos que se muevan también los robots, ¿no? Bien, pues, con este grado de autonomía podría conseguir una navegación que sea completamente autónoma sin ninguna intervención externa y que pueda resolver los problemas por sí mismo, para salir de todas esas situaciones que se puedan encontrar a la hora de llegar a su objetivo, ¿no? Bien, y eso, pues, para resolverlo es lo que vamos a ver en las siguientes semanas, ¿no? Bueno, para empezar, evidentemente, si tenemos un vehículo o un robot que está en un determinado sitio, pues evidentemente, si tiene un objetivo, es decir, tienes que llegar a algún punto que le podamos indicar como objetivo, igual que nosotros mismos, si nosotros en el lugar en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? En vuestras casas, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos ir a algún sitio, ¿no? Como por ejemplo, no sé, a, a- a, no sé, a una tienda o algo así, ¿no? Pues tendríamos que pensar exactamente, saber dónde está la tienda, ¿no? Y saber por dónde vamos a ir. Si vamos a ir andando por la acera, si vamos a ir circulando por carretera. Pero siempre vamos a necesitar, en primer lugar, saber dónde estamos, de dónde partimos, ¿no? Bien, pues entonces las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Cuando resolvemos esos problemas en nuestra propia cabeza, ¿no? Pues sería, pues yo estoy en mi casa, la tienda está muy lejos, pues tengo que coger el coche. O está muy cerca y puedo ir andando, ¿no? Tengo que saber dónde está ese objetivo, ¿de acuerdo? Y saber el camino que necesito recorrer para llegar a él, ¿no? Y también, una vez que sé el camino que tengo que recorrer para llegar a él, saber por dónde me tengo que mover, cuál es el espacio en el que me puedo mover con seguridad para llegar a mi objetivo, ¿no? Y luego, una vez que tenemos eso claro, pues tendríamos que movernos, ¿no? Es decir, la acción. Establecer el plan de acción para llegar a eh, a ese objetivo. Es decir, mover nuestras articulaciones de forma que podamos llegar hasta el objetivo, ¿no? Bueno, pues esas son las preguntas que tiene que hacer un robot móvil, ¿de acuerdo? Tiene que ser consciente de dónde está el objetivo que quiere alcanzar, saber por dónde se puede mover y una vez hecho toda esa planificación, pues ir ejecutando ese plan que le va a llevar hasta el objetivo final. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues el primer problema que podemos pensar que nos puede surgir a la hora de resolver esto es que es necesaria una representación interna del entorno, ¿vale? Lo que se conoce en general como un mapa, ¿de acuerdo? Creo que, bueno, a todos está claro en nuestra cabeza qué es lo que significa eso, ¿no? Porque nosotros mismos nos hacemos un mapa mental en nuestro cerebro sobre el espacio que nos rodea y dónde tenemos que ir al objetivo, ¿no? Y cuál es el camino que tenemos que recorrer, si lo conocemos, si no lo conocemos, en qué dirección tenemos que ir, ¿de acuerdo? Pues ese es o si no lo conocemos, pues sabemos seguir indicaciones hasta llegar al objetivo, ¿no? Pues ese mapa que nosotros nos plantamos en nuestra cabeza, ¿no? Que no está solo en Google Maps, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque últimamente, con los últimos años, últimas décadas, así con los navegadores y demás, pues con esos avances, pues tal vez hace cada vez menos falta que nosotros nuestras veces tengamos claro cómo ir a determinados sitios, ¿no? Pero bueno, eso en un principio, cuando eso no existía, pues teníamos que ser capaces de resolver esos problemas sin navegadores y sin Google, aunque a vosotros eso os parezca raro, ¿no? Porque sois mucho más jóvenes que yo y seguramente no habéis conocido el resolver ese problema sin un navegador, el de moverse por
por carretera para llegar a un sitio en el que no habéis ido anteriormente, ¿no? Bueno, pues nosotros, incluso cuando nos movemos por la ciudad o vamos a una ciudad desconocida, pues evidentemente nos estamos creando nuestra propia nuestra representación mental, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso es lo primero que nosotros utilizamos y es necesario para poder resolver este tipo de cuestiones, ¿no? ¿No? Aquí, bueno, podríamos pensarnos si eso realmente es necesario. No sé. Y si se podría resolver este problema que estamos hablando de ir de un punto a otro sin tener un mapa del entorno. O si se podría utilizar alguna alternativa que en la que podríamos resolver esos problemas sin una representación del entorno. ¿Se os ocurre alguna? Es evidente que siempre vamos a necesitar algún tipo de indicación para que nos lleven de un punto a otro. Por lo tanto, si queremos que un vehículo sea autónomo, pues evidentemente tendremos que eh, le tenemos que mm, le tenemos que dotar de las herramientas necesarias para poder desenvolverse y poder resolver los problemas, pues en este caso, utilizando una representación interna, ¿no? Bueno, en general, ¿vale? Hay muchas formas de construir un mapa, ¿vale? No sé si alguna vez vosotros habéis construido uno. Bueno, pues, y seguramente nosotros estamos rodeados de mapas. Es posible que nunca hayáis utilizado un mapa en papel, ¿no? Pero sí que lo habéis utilizado en un móvil, un navegador, ¿no? Pues estamos acostumbrados a los mapas, ¿no? Bien, entonces no hace falta explicar demasiadas cuestiones, pero sí que esto lo vais a ver claro, ¿no? En cuanto a los tipos de mapas, ¿no? Fundamentalmente hay dos tipos prácticamente hay dos tipos de mapas. Mapas métricos y topológicos. ¿De acuerdo? Bien. Los mapas métricos son los que están basados en tener información de la geometría del entorno. Y los mapas topológicos lo que contienen es una descripción del entorno, pero sin información métrica. Es decir, una descripción de la estructura del entorno. ¿Vale? Una descripción cualitativa, sin datos cuantitativos, sin datos métricos. ¿Vale? Bien, en cuanto a mapas métricos, pues básicamente hay dos tipos. Unos que se basan en una representación geométrica del entorno, ¿de acuerdo? Como vemos aquí, por ejemplo, pues paredes, ¿no? Pues serían segmentos o cuadriláteros o círculos, ¿de acuerdo? Es decir, una representación con forma geométrica, ¿no? Y otro que se denomina de descomposición espacial, es decir, ya que estamos tratando con computadores, ¿no? Que son los que van a tener que procesar la información y utilizarla, pues podemos establecer una distribución, representar el entorno como una especie de rejilla, ¿no? Es decir, todo el entorno dividirlo en pequeños trozos, ¿no? Como si fuera una imagen compuesta por píxeles, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Es decir, discretizar el entorno, ¿no? Es decir, discretizar si os suena, ¿no? Al usar computadores, pues siempre discretizamos, como ya sabéis, ¿no? En, en, en muchas materias que nos hemos encontrado trabajando con computadores, pues tenemos que discretizar las señales, pues también la representación del entorno la podemos discretizar en esa forma de rejilla y representar ahí las distintas partes que componen el entorno, ¿vale? Bien, bueno, vamos a entrar un poquito en detalle en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la representación geométrica del entorno, bueno, también conocida como mapa de características, por ejemplo, yo lo estuve utilizando nosotros en el grupo de investigación, en el que hice la tesis, pues lo estuvimos utilizando mucho, ¿no? Porque en la época yo terminé la tesis hace 12 años, pues unos cuantos años más atrás, ¿no? Estoy hablando de, pues, 15 años, 17, bueno, pues nosotros nos creamos una época en la que trabajábamos mucho con mapas de características, ¿no? Que en inglés pues se conoce como Feature Maps o también hoy en día también he visto Vector Maps también, ¿no? Pues puede ir un poco por aquí, un poco avanzado con algún tipo de enriquecimiento más de datos, ¿no? Pero básicamente consiste en representar los datos métricos con primitivas geométricas, ¿no? Es decir, puntos, líneas, polilíneas, ¿no? Círculos, arcos, curvas, ¿no? E incluso si estamos en 3 dimensiones, pues superficies, ¿no? En 3 dimensiones, ¿no? Bien, para eso, pues bueno,
tenemos que realizar ciertas operaciones y transformaciones a la información sensorial, ¿vale? Y claro, podemos transformar todas esas relaciones geométricas entre ellos, ¿no? Y trabajar de forma geométrica con esos datos métricos que tenemos, pero es difícil de obtener estos mapas porque con los datos crudos que nos dan los sensores, que ya un poco hablamos en la clase anterior, pues esos datos crudos no nos sirven, tenemos que construir esas estructuras, ¿no? Por lo tanto, tenemos que identificar en esos sensores, ¿no? Pues, por ejemplo, los sensores de rango que estuvimos hablando por el problema de la semana anterior, ¿no? Que nos da una serie de puntos, un sensor láser, pues en esos puntos tendremos que estudiar la estructura de esos puntos para saber si se asemejan a una recta y por lo tanto podría ser una pared, ¿de acuerdo? O un círculo u otra forma, por ejemplo, de cuadrado o algo así superior o una superficie tridimensional, ¿no? Incluso, ¿no? Bien, por lo tanto hay un procesamiento ahí de las señales para conseguir eso, para conseguir esas formas básicas, ¿vale? Por lo tanto es un poquito más complicado de construir este mapa geométrico con estas formas, ¿no? Pero bueno, y bueno, pues los procesos que utilicemos pues tienen que ser muy precisos, o sea, tienen que ser muy bien estudiados, muy bien analizados para que tengan una buena estabilidad. Y bueno, pero tienes por otro lado su ventaja, como que cuando hay ruido en los sensores, pues tiene mucha mayor robustez porque esas estructuras, esas formas geométricas están compuestas de muchos puntos medidos por el sensor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues mientras más puntos tiene esa forma geométrica que hemos construido con los datos crudos del sensor, pues si hay ruido en alguna parte de algunas medidas, pues nos afectará poco al resultado, ¿de acuerdo? Y también, por otro lado, la incertidumbre que podamos tener con la medida que realiza el sensor, la podemos propagar a todas las estructuras geométricas que hemos estimado. Por lo tanto, podríamos tener una estimación de incertidumbre también precisa, ¿no? Bien, bueno, pues por poner un ejemplo, pues aquí podéis ver algunos ejemplos de mapas métricos de este tipo, ¿no? De representación geométrica. Fijaros, ¿no? Vamos a fijarnos en la figura que está, por ejemplo, bueno, en la superior derecha, esta de aquí, ¿vale? Si nosotros tenemos aquí el vehículo que está aquí, mirando hacia esa dirección, podemos tener un láser de barrido de 180 grados, ¿no? Que sería, por ejemplo, esto, midiendo desde aquí hasta aquí, y toda la zona está gris, está alcanzada por el sensor láser, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que detecta? Pues detectar una serie de puntos que están, pues, guardados nos lo dan como una colección de puntos que si analizamos su estructura en el espacio, pues corresponde a esta, ¿de acuerdo? Y nosotros de esa colección de puntos tenemos que extraer las estructuras que conforman esto en el entorno, ¿no? La estructura que conforman pues todos esos puntos en el entorno, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar pues funciones para que nos permitieran dividir pues esa serie de puntos por una zona en la que viéramos claramente que hay pues zonas distintas del entorno que no tienen nada que ver geométricamente entre una y otra y entre ellas pues utilizar pues por ejemplo métodos de regresión lineal para saber que son rectas, ¿de acuerdo? Estimación también de las curvas, ¿de acuerdo? Y determinar pues que el entorno está compuesto por varias paredes y una superficie curva, ¿no? ¿Vale? Eso, por ejemplo, podría ser por métodos, por ejemplo, este que se ve aquí abajo es de un método basado en el estudio de la curvatura de la señal que nos proporciona el láser y, por lo tanto, estudiando esos cambios de curvaturas, pues podemos determinar, pues, por ejemplo, puntos de ruptura, por ejemplo, esta porque no tiene ningún dato que está pues más allá de ese punto, pero punto de ruptura porque entre este y este hay una distancia bastante grande, ¿vale? Y otros puntos, pues por ejemplo, como este, ¿no? Que cambia mucho la curvatura y entre este y este hay grandes distancias, ¿no? Pues entonces sería por varios motivos, ¿no? Aquí hay una distancia grande entre estos puntos en el espacio, aquí hay una curvatura, un cambio de curvatura importante, ¿no? Igual que aquí. Y así podemos establecer límites y puntos
que nos van a permitir clasificar la información que nos da el láser en distintas partes, ¿vale? ¿Vale? Como vemos, todo esto son grupos de dividiendo el barrido láser en un instante concreto, pues podemos establecer esos grupos gracias a esos puntos que hemos estudiado y hemos visto que pertenecen a formas, partes distintas del entorno y aparte pues de formas geométricas distintas, ¿no? Bien, y una vez que tenemos esos grupos, pues cada uno de esos grupos pues podremos estimarlo, qué forma tienen y identificarlo mediante parámetros, pues como rectas, curvas o cualquier otro tipo de superficie de 3D o lo que sea, ¿no? En tres dimensiones, por el problema sería más complejo, ¿no? Bien, bueno, pues este sería el procesamiento, que es lo que muchas veces pues, se llama el proceso ese que se ve en el diagrama funcional, ¿no? A través de sensores, pues este sería uno de los procesos, por ejemplo, de percepción, ¿de acuerdo? De extraer información útil de los datos crudos de los sensores del robot, ¿no? Bien, por otro lado, en cuanto a los mapas métricos, pues basados en la descomposición espacial, que se conocen más bien como celdas de ocupación, en inglés occupancy grids, ¿vale? Pues son mapas que nosotros, esa estructura, la dividimos, o sea, el entorno lo dividimos en celdas pequeñas, ¿de acuerdo? Me podéis preguntar, ¿cómo de pequeña? Bueno, pues si nosotros tenemos un vehículo que tiene una determinada dimensión, pues por lo menos de la dimensión del vehículo, como por lo menos, ¿no? Bien, este procedimiento, pues bueno, nos da unos mapas que son muy sencillos, porque es un mapa como de píxeles, ¿de acuerdo? En el que podemos guardar información en cada uno de ellos sobre qué es lo que hay ahí. Podríamos poner simplemente que está ocupado por un obstáculo, como por ejemplo esta celda de aquí, ¿no? Que está oscura, ¿vale? O espacio libre como esta de aquí que se ven blancas, ¿no? Y ese sería nuestro mapa. ¿De acuerdo? Esto, pues bueno, estos mapas pues están muy bien porque son mapas muy sencillos de construir y de mantener, ¿de acuerdo? Pero también se pueden poner más información, es decir, ya no solo poner, digamos, pues un nivel binario como de 0, 1, ocupado, espacio ocupado, no, espacio libre, sino también ponerle algún tipo de probabilidad, ¿no? O función de densidad de probabilidad, de la probabilidad de que haya ahí un obstáculo, ¿no? Contando con la incertidumbre del sensor que estamos usando, ¿no? Bien, pero estos mapas pues tienen un problema bastante grave que es el requisito de almacenamiento. Es decir, imaginaros un mapa de esto con un tamaño de celda, por ejemplo, vamos a ponerle de 1 metro, ¿vale? De lado, pues si recorremos un espacio de 500 metros, pues bueno, no va a ser una gran cantidad de puntos, ¿no? 500 metros de lados también, pues tendríamos 500 puntos por 500, ¿no? No sería mucho. Pero si estamos recorriendo un espacio de varios kilómetros, pues ahí ya sí que el problema es bastante grave, ¿no? Porque la cantidad de información que tenemos que guardar es mucha, ¿no? Por lo tanto, los mapas que hemos visto anteriormente serían mucho más compactos comparados con este, ¿no? Esa es otra ventaja que tendrían los mapas anteriores de características, ¿no? Bien, aquí tenéis ejemplos de mapas de grid. No sé si habéis visto anteriormente, ¿no? Con lo que habéis visto de robótica móvil o lo que habéis visto en la asignatura que habéis tenido en el primer cuatrimestre, ¿de acuerdo? Pues esto sería un mapa de grid construido con un robot, ¿de acuerdo? Este que está aquí arriba, que se ve un poquito más ruidoso, si veis estas paredes que están en blanco, veis que está formada por muchos puntos, ¿no? Que tiene mucho ruido, ¿vale? Es que esta está hecho con un sonar, ¿vale? Y esta que es mucho más precisa, y veis como las paredes pues son prácticamente una serie de puntos en línea, ¿de acuerdo? Con mucha mayor precisión, es que este mapa de grid está construido con un láser, que es mucho más preciso. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, estos mapas de grid pues se podrían optimizar, ¿vale? Es decir, por un lado, decir, bueno, pues yo no tengo por qué tener el mismo tamaño de píxel o de grid que diga, ¿no? En todas las partes del entorno. Aquellas que están menos ocupadas, pues le dejo un tamaño más grande y así ocupo menos espacio. Aquí cabrían a lo mejor 40 de los otros y entonces me ahorro 40 puntos recuadros pequeños y ahorro espacio a la hora de almacenar. Claro, pero por otro lado, estamos complicando el método de construcción del mapa, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Bien, también
claro, la representación es más compleja, ya no es simplemente un grid, ¿no? Con un tamaño fijo y demás, ya es que ya son pues unas relaciones entre las zonas más amplias y otras menos, ¿no? Y por lo tanto, pues sería más difícil de mantener, ¿no? Y luego también, pues se podrían hacer en 3D y por lo tanto en 3D ya imaginaros que, por supuesto, el coste computacional es mucho más elevado también y, y por lo tanto, pues si son espacios grandes, pues este tipo de mapas pues no serían muy apropiados, ¿no? Bueno, hay otros enfoques distintos, como decir, bueno, pues parto del entorno a grandes rasgos. Tengo un obstáculo, pues en los bordes del obstáculo defino distintas áreas, ¿vale? Bueno, pero esta forma de partir, de partición del entorno, pues también tiene una forma, digamos, un procedimiento más complejo a la hora de construir los mapas, que de por sí, pues ya dificulta el mantenimiento del mapa y la consistencia, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? O otro tipo como coordenadas, por ejemplo, los polares, ¿no? También, bueno, pues hay varias posibilidades, pero bueno, aún así, como os digo, se siguen complicando los mapas y al final, pues, estos mapas, pues, no se han utilizado en gran medida y básicamente los dos mapas métricos que se han utilizado más es el mapa de rejilla, el Occupancy Grid, con el grid fijo, ¿vale? Y lo basado en características, ¿no? En características geométricas. Bueno, y en cuanto a mapas, por ver, para terminar, otro tipo de mapas, muy diferente a los anteriores, ¿no? Serían los mapas topológicos. Es decir, un mapa sin ningún tipo de información métrica, ¿no? Por ejemplo, a todos nos pasa, ¿no? Que hemos estado, por ejemplo, en un restaurante, en un bar, y preguntamos dónde está el servicio, ¿no? ¿Dónde está el baño? Seguro que vosotros lo habéis preguntado más de una vez, ¿no? Todos, ¿vale? ¿Y cuál es la respuesta? Cuando nos lo indican. No es con información métrica, ¿no? No es diciendo, pues tienes que avanzar 20 pasos o 500 metros y luego girar 45 grados. Pues exactamente, como dice vuestro compañero ahí en el chat, exactamente lo que dice aquí. Básicamente, ¿no? Casi todas las respuestas son al fondo a la derecha, ¿no? Bueno, es verdad que algunos restaurantes o bares tienen el baño en otro sitio, ¿no? Pero bueno, pero ese es el tipo de respuesta, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros cuando nos vamos de un sitio a otro, ¿no? No solo cuando nos levantamos de la mesa y vamos al baño, ¿no? Con este ejemplo del bar, sino cuando queremos salir y nos queremos ir a una tienda, a un restaurante, a un bar o a clase, ¿no? Por ejemplo, pues nuestro cerebro pues, va a trabajar a la hora de resolver el problema de llegar hasta allí, ¿de acuerdo? Si es un entorno, si es un sitio conocido, pues evidentemente lo resolverá más rápido y cuando no, pues será más complicado y tendrá que buscar vías por las que encontrar indicaciones para llegar hasta allí, ¿no? Bien, bueno, pues nosotros lo que tratamos de hacer o cuando nos explicamos uno a otro cómo llegar a un sitio, pues decimos que pues tienes que, pues yo qué sé, bajar a la primera planta, salir por la puerta, ir en dirección norte-este, bueno, o si no, pues eso, hacia salir y a la derecha, pues sigue, avanza, pues si tiene alguna indicación, pues bueno, 1 kilómetro, una cosa así. Claro, ya con la ayuda de tanto de navegadores o incluso el propio relojes o pulseras que llevamos, bueno, pues también tenemos información métrica, pero por lo general siempre nos damos indicaciones que son cualitativas, ¿no? Entonces, este tipo de mapas es otro concepto distinto en el que es un nivel de abstracción pues superior, ¿de acuerdo? Por eso también se utiliza en niveles cognitivos superiores. Bueno, y entonces, pues bueno, este tipo de mapas se construye de una forma totalmente distinta y se construye utilizando, pues, grafos, ¿de acuerdo? Seguro que ya habéis resuelto muchos problemas con grafos. Pues precisamente aquí resolver problemas con grafos es algo también habitual, ¿vale? Cuando estamos hablando de robots móviles, ¿no? Bien, bueno, esos grafos pues están construidos por nodos, eso ya lo sabéis, no vamos a entrar mucho, no hace falta darle mucha más vuelta, por nodos que representan distintas áreas del espacio, ¿vale? Áreas importantes, ¿no? Como por ejemplo mi casa, mi bar preferido, mi restaurante preferido, mi escuela y yo qué sé, y la casa de alguien más, ¿no? Pues son puntos, espacios importantes para nosotros en el espacio, ¿no? Y luego los arcos que unen esos nodos son los posibles caminos que hay entre ellos, ¿de acuerdo?
Y de esa forma, nosotros a la hora de resolver el problema de llegar de un punto a otro, pues lo podemos resolver pues yendo por distintos caminos, ¿de acuerdo? En función de, bueno, pues de determinados criterios. Pero ahí no hay ninguna información métrica. Solo sabemos que para llegar, por ejemplo, a la escuela, pues tendremos que pasar por puntos intermedios que son importantes porque nos indican que vamos en camino correcto, ¿no? O que tenemos que alcanzar, ¿no? Pasamos por el centro de la ciudad, luego tenemos que ir, pues, por ejemplo, salir a la puerta de la calle, luego llegar, por ejemplo, donde tenemos el coche aparcado, luego después ir en dirección del centro de la ciudad y luego desviarnos por alguna carretera, ¿no? Pues algo así, ¿no? Bien, bueno, pues nosotros en estos nodos y arcos también podemos poner etiquetas, podemos darle algún determinado valor y podemos incluso valores cualitativos, podrían ser incluso en los arcos, también podemos poner valores cualitativos como lo difícil que puede ser ese camino, si está practicable o no, ¿de acuerdo? E incluso podemos poner información métrica, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Bien, aquí en este tipo de mapas, pues claro, por supuesto, se reduce mucho la cantidad de información. Por lo tanto, este tipo de mapas son son los que se utilizan y son muy indicados para resolver problemas de más alto nivel cognitivo, como los que hemos hablado de planificación, ¿vale? Y precisamente es lo que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Porque nos representa un concepto del espacio mucho más reducido para resolver problemas más a largo plazo y por lo tanto, pues también son muy utilizados, ¿no? Bien, el problema está en que tendríamos que, en estos nodos, que son áreas importantes, pues tendríamos que reconocer en qué sitio estamos. Es decir, ese nodo, ¿no? Pues por ejemplo, si nosotros ponemos uno, imaginaros que pues vaya a París y ya lo conocéis de antes o no, pues por ejemplo, un nodo importante sería la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, pues la Torre Eiffel tenemos que reconocerla cuando llegamos para saber que estamos en ese nodo de nuestro mapa topológico que tenemos almacenado en nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Pues entonces, ese reconocimiento de escena, pues, es también pues, es un problema de percepción complejo, ¿no? Bien, bueno, aquí veis algunos ejemplos de representación de mapa topológico. El más sencillo, y bueno, es verdad que aquí en Málaga tenemos un metro, pero que es bastante pequeño, pero bueno, si habéis estado en una ciudad más grande con un metro que tenga mucho más años, ¿no? Pues seguramente habéis visto un mapa como este de aquí arriba, que es el mapa de metro de Londres, ¿no? Pues nosotros para llegar de un punto a otro, no sé si vosotros habéis encontrado en esa situación, ¿no? Pues, por ejemplo, tendríamos que resolver el problema de cómo llegamos hasta allí, ¿no? Y entonces tendremos distintos caminos por los que podemos ir y esas serían distintas líneas, ¿no? Bueno, pues ese mapa es un mapa topológico, no hay información métrica, tiene sus puntos, áreas importantes, que son las estaciones, y cada uno tiene su nombre, ¿vale? Y los caminos que la unen, pues son las posibilidades que podemos tener para llegar desde un origen a un destino, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ¿cómo un vehículo o un robot puede construir un mapa topológico? Bueno, pues eso también es una cuestión que, de hecho, pues no tengo muy claro, porque yo después de terminar la tesis no he trabajado mucho con temas con cuestiones de mapas, ¿no? Pero sí que en esa época estaba trabajando en ese tipo de problemas, ¿no? Y la construcción de esos mapas topológicos era complicada, ¿vale? En entornos interiores, que sí es lo que trabajaba cuando estaba haciendo la tesis, porque estaba en un grupo de robótica que trabajamos en robótica social, ¿vale? Bien, pues resulta que se pueden tener varios enfoques, ¿no? Es decir, podría tenerse pues uno en el que incluso fijaros que este es un mapa de grid, ¿vale? Lo podéis reconocer por un lado por esas paredes, ¿no? Que he mostrado anteriormente en blanco, ¿no? Y con el espacio libre en negro. Bueno, pues esto es una especie de imagen, siendo un mapa de rejilla, como hemos hablado anteriormente, ¿no? ¿Vale? De grid. Y con una técnica de segmentación, como se utiliza, por ejemplo, en visión por computador, poder dividir el entorno en clases, en nodos más gordos, más grandes, ¿no? Entonces se hace todo lo que tenga, todo lo que las zonas que tienen alrededor, pues una similitud con una determinada zona, es decir, si empezamos en un punto que podría estar aquí, pues todo lo que esté alrededor, que sea espacio libre, como esta parte que es negra, ¿no? Pues todo se le une y esa clase termina de crecer cuando llegamos a los límites que sería pues esos obstáculos, ¿no? Y tendríamos aquí una clase
Y, por ejemplo, si seguimos haciendo esa técnica con toda la imagen, pues podríamos establecer muchos nodos, ¿de acuerdo? Y en función de ese mapa de grid, podríamos establecer qué caminos hay entre ellos, ¿de acuerdo? Y tendríamos zonas que está inexplorada, esta que está gris, ¿vale? Y zonas que sí está explorada y tendríamos estas zonas distintas y serían pues distintas habitaciones a lo mejor de un entorno interior, ¿no? Bueno, si estuviéramos basados, por ejemplo, en características, pues eso sería en características, me refiero a las características geométricas, ¿no? Pues eso sería más complejo, ¿no? Pero a la hora de entrar en una determinada habitación, pues habría que establecer algún mecanismo por el que podríamos dividir el entorno de distintas partes del entorno, ¿de acuerdo? Y eso es una de las cosas que sí, que estuvimos haciendo, estableciendo un mecanismo de división del entorno basado en la covisibilidad de las características geométricas, ¿de acuerdo? Bien, eso es algo que ha ido avanzando también con muchos autores que lo han seguido haciendo, ¿no? Eso pues lo dejé de hacer cuando terminé la tesis pocos años después, pero se ha seguido utilizando, ¿no? Bueno, pues de esa forma se puede descomponer un entorno como en un entorno interior, pues de esta forma, ¿no? Es decir, cuando las características geométricas se ven en un punto respecto a lo que se ven en puntos anteriores a lo largo de la trayectoria, pues se puede decidir que hay poca relación y entonces se divide el entorno en distintas zonas, ¿no? Y de esa forma se podría construir una especie de grafo, ¿no?, topológico también, ¿no?, utilizando ese mapa métrico. Si os fijáis en estos dos enfoques que están aquí, pues se está construyendo un mapa topológico a partir de un mapa métrico, ¿vale? De dos tipos de mapa métrico diferentes, lo que hemos estado hablando. También se puede construir un mapa topológico si está navegando un vehículo o un robot y de forma externa, pues nosotros le indicamos que ahí establezca un nodo importante, ¿no? O le damos un mapa previo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a dejar ahí el asunto o la cuestión de la construcción de mapas. Yo supongo que, no sé si anteriormente había estudiado este problema de la representación interna, pero bueno, esa sería la problemática a la hora de tener un mapa que nos sirva para moverse por el entorno, ¿de acuerdo? Y poder resolver tareas de poder moverse de un punto origen a uno destino. ¿De acuerdo? Este tipo de mapa ya veréis que lo vamos a utilizar, por ejemplo, en los problemas que vamos a seguir, que tendremos a continuación. Y ahora nos vamos a centrar en el problema de localización. Bien, la localización es un problema muy grave, ¿de acuerdo? No es tan sencillo como medir con un sensor, porque pues es una magnitud que conlleva muchos errores, no solo por los propios sensores, que los errores que puedan tener los sensores, porque hoy en día pues, son muy precisos, pero si es más bien por los problemas en cuanto al movimiento del vehículo en el entorno, pues puede acumular mucho error, ¿de acuerdo? Entonces, la localización se conoce como el proceso de calcular cuál es la posición y orientación del vehículo en un entorno en el que se está moviendo, ¿no? Bien, a la hora de calcular esa localización, lo podemos hacer de forma incremental, es decir, medir los cambios de posición de un punto respecto al anterior en el que estaba el vehículo, ¿de acuerdo? Estamos calculando incrementos en cuanto al movimiento del vehículo, ¿vale? Relativa a algo, ¿no? Por ejemplo, a un camino que se esté siguiendo. Precisamente esa localización la habéis estado resolviendo en el problema anterior de seguimiento de trayectoria. Es decir, el vehículo está en una situación y tenemos una trayectoria y medimos sobre esa trayectoria de referencia que tenemos que seguir qué error tenemos, ¿no? Cómo está ubicado, localizado el vehículo y orientado respecto a la trayectoria que queremos seguir, ¿no? Pues esa sería una localización relativa, ¿vale? Precisamente ya la habéis resuelto en el problema anterior, ¿no? Y luego también otra absoluta, que sería una localización del vehículo respecto a un sistema de referencia fijo en el mundo, ¿vale? O en que podemos establecer como, yo que sé, como el kilómetro cero de una carretera o, por ejemplo, imaginaros, pues, por ejemplo, estas balizas que comentaba anteriormente con los AGV, ¿no? En la fábrica, que los métodos más avanzados pues ponían balizas, ¿no? En puntos clave del entorno que se le indicaban de forma muy exacta al vehículo para que pudiera utilizar esa información
triangular su posición en cualquier instante, ¿no? Y también se puede establecer mapas, ¿de acuerdo? Se le pueden dar un mapa previo y utilizar pues una localización respecto a un sistema de referencia que esté ubicado en ese mapa, ¿no? Bien, bueno, pues para establecer la localización de un vehículo móvil, ¿no? Pues es necesario utilizar sensores, como es normal, para medir, ¿vale? Como es normal. Bien, de estos sensores, como ya estuvimos viendo al principio, ¿no? Pueden ser internos o externos, ¿de acuerdo? Y bien, lo que hay que tener claro es que, por un lado, pues hay muchas técnicas de localización que se han ido surgiendo a lo largo de la historia de la robótica, ¿de acuerdo? Porque el problema de localización es muy complejo, como vamos a ir viendo, y se cometen muchos errores, ¿vale? Y hay errores que se pueden corregir, se pueden predecir, ¿no? Porque son errores que se cometen de forma continua, que son errores sistemáticos, y eh, otros errores que son más difíciles de predecir porque son errores aleatorios, que se van a tener que ver con situaciones como, por ejemplo, el perdón, y con errores que, por ejemplo, errores sistemáticos que van a tener que ver con la mecánica. Yo no lo sé. Y el errores sistemáticos que se tienen que ver con por ejemplo, con desalineamiento de las ruedas, ¿no? De los ejes, ¿no? De las dimensiones del propio vehículo. Y entonces son errores que se cometen de forma continua y se pueden predecir y se pueden modelar. Pero los errores aleatorios son más difíciles, ya que son errores debido a situaciones imprevistas que se puede encontrar el vehículo cuando se está moviendo, como por ejemplo derrapar, el desinflado de la rueda, eh, el desinflado de las ruedas, por ejemplo, el derrapaje, por ejemplo, el moverse por terrenos que deslicen o que tengan un bache o algo así. Y también, pues, por ejemplo, errores que puedan depender, pues todos esos errores, pues esos errores son impredecibles, no son posibles de, de tener previsto, porque eso dependen del entorno, dependen de la situación del vehículo, y por lo tanto son errores aleatorios y no hay forma de modelarlos ni de corregirlos, ¿no? Y por lo tanto, por eso vamos a necesitar una redundancia de sensores para poder corregir esos problemas, ¿de acuerdo? Bien, bueno, esos errores, pues bueno, pues los errores, pues por un lado, dependerán de los propios sensores, ¿no? Y también porque vamos a utilizar varios sensores para medir, pues habrá que tener en cuenta esa incertidumbre, ¿de acuerdo? Cada sensor va a tener, cada método de medida va a tener asociado una incertidumbre, evidentemente, a la hora de poder medir una magnitud física, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, el uso de varios sensores es necesario, ¿de acuerdo? Para poder limitar esos errores, ¿vale? Tanto los sistemáticos, que incluso lo podemos limitar, pues conociendo un poco los cuáles son los fuentes de errores, ¿no? Esas del desalineamiento mecánico en cuanto al movimiento, etcétera. Y sobre todo los aleatorios, que son imprevistos y por lo tanto teníamos que corregirlo, pues utilizando sensores que realicen más medidas sobre la localización. Bien, por ese motivo se realiza lo que se denomina fusión de sensores, es decir, utilizar muchos sensores y combinar todas esas medidas de forma que consigamos una estimación muy precisa. ¿De acuerdo? Para eso se utilizan métodos de estimación recursivos, ¿de acuerdo? Comúnmente denominados filtros, pero que no son los filtros de las señales para eliminar ruido, ¿de acuerdo? Diferentes. En los que se utilizan fundamentalmente son los filtros de Kalman o de partículas, ¿no? Estos últimos se basan en procesos de Monte Carlo. Bueno, la asignatura de programación y control de robots, si no me equivoco, pues ese filtro había hecho algún problema de localización con filtro de partículas, ¿no? Por lo menos yo creo que lo tenía y que estaba así programado, ¿no? Y ya lo sabíamos, nos habíamos coordinado, pues de hecho que en esta de hoy nosotros vamos a utilizar el filtro de Kalman para resolver un problema de localización, ¿de acuerdo? Bien, bueno, bien, pues en cuanto a los métodos de localización, pues si nos centramos en los sensores internos, pues ese método de localización se denominan comúnmente
Esos sensores internos se denominan, esos procesos se denominan comúnmente de reckoning, ¿de acuerdo? Y son procesos que tratan de reconstruir la localización del vehículo utilizando sensores internos que miden, pues, parámetros internos del vehículo a lo largo de la trayectoria para estimar la velocidad a la que se está moviendo y a través de esa estimación de la velocidad poder reconstruir la posición que va alcanzando a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esos procesos, bueno, pues se basan en la posición que tiene un instante determinado, conocer las velocidades para poder calcular cuál sería el movimiento incremental que ha tenido y por lo tanto en qué posición y orientación está en el espacio en el instante siguiente. ¿De acuerdo? Bien, pues esos problemas se resuelven pues con sensores internos como la odometría, que ya conoceréis seguramente, y van a hablar ahora de ella, que se trata de un proceso de reconstrucción del movimiento basado en el movimiento o el giro de las ruedas en vehículos que se mueven con ruedas, evidentemente. Utilizando los encoders que nos van a dar información, dan información sobre el giro del motor. ¿De acuerdo? Bien, estos métodos, pues claro, pues a través del giro de las ruedas podemos conocer la velocidad a la que se está moviendo el vehículo y por lo tanto con esa velocidad pues podemos ir integrando esa velocidad a lo largo del tiempo y viendo qué posiciones va alcanzando en el espacio. Bueno, para vehículos que no tienen ruedas, evidentemente esto no es útil, ¿vale? Por lo tanto se utilizan otros sensores que son inerciales, ¿vale? Es decir, que están compuestos por giróscopos y acelerómetros, que normalmente van empaquetados desde hace ya varias décadas, se empaquetan en una única unidad que se llama unidad de medida inercial, ¿de acuerdo? Conocido por su sigla en inglés, IMU. Bien, estos sensores nos permiten pues, medir la velocidad angular, ¿no? Con los giróscopos y las aceleraciones a las que está sometida el vehículo, ¿de acuerdo? De esa forma, pues podemos estimar la velocidad integrando esa aceleración y a través de la integración de esa velocidad también de la posición que va alcanzando a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, evidentemente, esos son muy útiles pues, para vehículos que no tienen ruedas, como vehículos aéreos, marítimos o que se desplacen con patas, ¿no? Bien, bueno, pues también, evidentemente, pues con el problema de localización que hay, ¿de acuerdo? Como ya he comentado, de fusionar muchos sensores, pues evidentemente también se utilizan, si es posible tener odometría, utilizar también una IMU para fusionar los datos de ambos, ¿de acuerdo? Bien, estos problemas, estos sensores internos que miden, pues, parámetros internos del vehículo, como son aceleraciones, velocidades, velocidades angulares, ¿no? Velocidades lineales en cuanto al movimiento de las ruedas, ¿no? Pues en este tipo de localización, pues estos métodos pues, tratan de integrar a lo largo del tiempo la posición y por lo tanto, con esa integración a lo largo del tiempo, pues los errores se van acumulando de forma continua. Y la consecuencia más importante es que van cometiendo errores que son ilimitados, es decir, no tienen límite, van creciendo a lo largo del tiempo de forma ilimitada. Es decir, si en un instante de tiempo comete un error de 1 milímetro, pues eso a lo largo del tiempo se va acumulando con los errores posteriores y puede llegar pues, en un momento determinado cuando ha recorrido, pues yo qué sé, pues por ejemplo 5 o 6 kilómetros, en tener errores del orden de cientos de metros. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, para corregir esos problemas, porque normalmente siempre los problemas son más debidos a el problema de la orientación, ¿no? Se acumula más error que en la propia posición, ¿no? Pues se utilizan otros métodos para medir la orientación, como utilizar brújulas o compás magnético. Pero bueno, eso tampoco da muy buenos resultados, da una orientación más precisa, pero claro, mide la orientación respecto al campo magnético de la Tierra. Hoy en día eso, antes pues sí que era útil, ¿no? Pero hoy en día cada vez estamos más rodeados de campos electromagnéticos. No solo, por ejemplo, la línea de distribución de energía eléctrica, sino también pues computadores que llevan el propio vehículo, que pueden encontrarse en cualquier vehículo que tenga alrededor o cualquier punto en el entorno, pues armarios de eléctrico, de bombeo, de sistemas de bombeo, con motores y compresores y bombas, etcétera. Y por lo tanto, en cualquier momento se puede encontrar con una distorsión del campo magnético y por lo tanto esos datos no son fiables. Y como no es imposible es de predecir cuál es el campo magnético que se va a encontrar en un entorno determinado, pues evidentemente no dan muy buenos resultados. Además, también pues mantiene cierta deriva, ¿no? Es decir, el bias, ¿no? Que se conoce en el problema
de medida, ¿no? En cualquier magnitud, ¿no? Cuando, pues, estas orientaciones, pues, por ejemplo, pues también tienen cierta deriva y por lo tanto no van a dar problemas, ¿no? Bien, bueno, eso en cuanto a sensores internos. En cuanto a sensores externos, podríamos utilizar otro tipo de sensores, ¿de acuerdo? ¿Cómo utilizar, pues, esos sensores internos que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Y otros sensores externos, ¿vale? Sensores internos, pues ya hemos dicho, lo podemos utilizar, pues, como una referencia en un paso que ya veremos que se llama predicción, y sensores externos que nos van a proporcionar correcciones a esa posición y, por lo tanto, que establece un proceso que se llama actualización, ¿vale? O corrección, también se puede denominar, ¿no? Bien, pues respecto a esto, pues han surgido muchos métodos de localización, ¿de acuerdo? Y eso siempre, pues esos métodos se han ido denominando en función de cuál es el método, perdón, el sensor externo que se ha utilizado y la forma en que se ha utilizado, ¿no? Bien, por un lado, pues se pueden utilizar medidas también absolutas, también que no son externas, ¿vale? Como, insisto, ¿no? Como el GPS o las balizas que hablamos antes, esas radiobalizas que podemos establecer, pero ya tenemos que modificar la infraestructura. El GPS es una infraestructura de por sí, son una constelación de satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Y respecto a esas balizas que tenemos en el espacio, pues claro, evidentemente eso, pues ya progresando respecto al problema de las balizas que se resolvían en las fábricas, ¿no? Por ejemplo, en los años 60 del siglo pasado, pues ya ese problema pues ya se fue escalando a nivel planetario, ¿no? Como poniendo en órbita pues muchos satélites y ya tenemos esas balizas pues ubicadas alrededor de la Tierra y podemos utilizar ese sistema GPS con una fuente de información que aquí indico sobre la localización que es independiente a la localización del vehículo, porque es una infraestructura preparada en torno al vehículo. ¿De acuerdo? Evidentemente, si es un vehículo, un rover que mandamos a Marte, pues Marte no hay infraestructura para tener GPS. ¿De acuerdo? Tendríamos que crearla, ¿no? Bien. Bueno, pues si lo resolvemos con medidas absolutas, pues eso no sería con sensores externos, como hemos hablado antes, sino serían sensores que nos dan la posición del estado interno del vehículo y además lo bueno es que son independientes a la localización donde está el vehículo. Eso se va a quedar más claro conforme seguíamos avanzando, ¿no? Y luego las observaciones relativas tienen que ver con sensores externos. Y los sensores externos son todos los sensores que miden la magnitud del entorno que rodea el vehículo, ¿vale? Y eso van a ser sensores como el sonar, láser o cámaras, ¿de acuerdo? Es decir, sensores que están a bordo del vehículo y van a medir cómo están los objetos u obstáculos que hay alrededor del vehículo en la zona donde está el vehículo, ¿de acuerdo? Bien, pues para eso, pues por ejemplo, si se utilizan sensores de barrido tipo sonar o láser, ¿vale? Pues si se emparejan esos barridos a lo largo del tiempo, ¿no? En 2 instantes de tiempo podemos estimar cómo se ha movido el vehículo. Bueno, esas técnicas se han denominado de forma clásica scan matching, ¿de acuerdo? Y luego, pues si hacemos ese emparejamiento de lo que se detecta con un sensor, pero en este caso con una cámara, pues podemos utilizar, pues utilizaremos otro tipo de técnica para extraer información de la imagen y comparar esos fotogramas consecutivos para estimar cómo se ha movido el vehículo. Y en ese caso, pues esas técnicas se han denominado visual odometry. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, este primero es un método de localización utilizando una fuente independiente de información respecto al entorno del vehículo. Es decir, la medida del sensor del GPS que se utiliza para la corrección es independiente de la ubicación del vehículo. Evidentemente, si el vehículo está ubicado en una determinada zona, pues va a medir esa localización, pero no depende de lo que tiene alrededor del vehículo. ¿De acuerdo? Que no insistí en esto. ¿De acuerdo? Porque eso después veremos que es un problema que luego pues va a correlar por el problema de localización y los mapas en sí mismos, ¿no? Bien, bueno, pues por ejemplo, imaginar un vehículo que se establece en el entorno que tiene que moverse, ¿no? Bien, pues podría tener una función que nos va a decir cómo se mueve ese vehículo. Por ejemplo, en función de un ángulo de orientación y el avance. ¿De acuerdo? Entonces, su posición en coordenadas cartesianas, ¿no? X, y su orientación, pues vendrían calculadas de forma incremental respecto a la posición anterior y la entrada de control de esa
control que estamos haciendo sobre el vehículo de desplazamiento y orientación, ¿vale? Incremento de la orientación, ¿vale? O incremento del desplazamiento, aunque aparece como L, ¿no? Bueno, pues sería la entrada de control y evolucionaría en función de la entrada de control a un estado siguiente en el que podríamos calcularlo en función de esta forma que vemos aquí, ¿no? Bueno, pues también para poder fusionar las medidas, pues hay que estudiar los errores, ¿no? Que cometen, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos, pues este sería, pues, por ejemplo, la trayectoria de referencia que ya decíamos con sensor interno, que sería la odometría, ¿de acuerdo? Con estación de control, es decir, ese sería lo que nos mide la odometría, ¿no? El avance y el cambio de giro. Y los errores, pues tendríamos que modelarlos pues, con unas varianzas, ¿vale? Por ejemplo, en la longitud y la orientación. Aquí tendríamos lo que se denomina una matriz de covarianza, que imagino que ya os sonará, ¿no? De alguna vez, ¿no? Bien. Bueno, pues si utilizamos el GPS, pues tendríamos que caracterizar el error que comete un GPS, ¿no? Pues, por ejemplo, esta nube de puntos que estáis viendo aquí arriba es de un experimento que yo hice antes de comenzar incluso la tesis, ¿no? Estábamos hablando del año 2003, por ahí, en el que los navegadores no habían proliferado todavía porque el GPS se empezó a utilizar a nivel civil, ¿no? Cuando se liberó la disponibilidad selectiva, que lo hizo Clinton en el año 2001, ¿de acuerdo? Es decir, el GPS, propiedad del gobierno, vamos, de la Agencia de Defensa de Estados Unidos, y a partir de 2001 pues tenía una señal de error, de distorsión, que para uso civil distorsionaba las señales GPS para que no tuviera precisión más allá de cientos de metros. Por lo tanto, el GPS no era nada útil. Por eso no se utilizaba antes de esa época. Cuando se dejó liberado, pues evidentemente ya los receptores GPS empezaron a tener pues errores del orden de varios metros, hasta la decena de metros, ¿no? Y evidentemente con el tiempo fueron siendo cada vez más precisos hasta hoy, ¿no? Y ya pues los ingenieros en geodesia también trabajaron bastante para poder traducir y transformar todas esas coordenadas geodésicas a el plano de la Tierra, ¿no? Al plano en el que nos encontramos en una posición de la Tierra. Bueno, pues entonces este experimento para caracterizar esos errores fue pues de colocar un GPS en el techo de la escuela durante 24 horas midiendo. Evidentemente, después de 24 horas, pues su posición, si hacemos una media, pues es muy precisa de dónde estaba, ¿de acuerdo? Aunque aquí, pues se le eliminaba esa media para tener ahí una distribución gaussiana, ¿de acuerdo? Con media nula. Y aquí podríamos traer una distribución de errores, ¿no? Mediante una elipse, ¿no? Y tener un modelo de error que nos daría, pues, una matriz también de covarianzas con errores, ¿de acuerdo? Y esta elipse, pues, se representaría con unas varianzas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la posición, pues, y esto sería, pues, la correlación entre ellas, ¿no? Y lo sacaríamos por la orientación de la hélice también, ¿no? Vale, pues esta matriz es otra matriz que se suele utilizar, que es la de la medida, ¿de acuerdo? Y así caracterizamos el error en la medida, ¿de acuerdo? Bien, pues de esa forma ya podríamos fusionar esos datos y, por ejemplo, en una trayectoria, como estamos viendo aquí abajo, podríamos ver la trayectoria como, por ejemplo, la odometría es esta línea continua azul y veis cómo se desvía, ¿no? Las líneas de puntos negras y rojas que casi coinciden es porque, evidentemente, el GPS tiene una incertidumbre muy pequeña respecto a la de la odometría. Y veis cómo después del primer giro aquí hay un cambio brusco en cuanto a lo que predice la odometría, lo que realmente está ocurriendo, ¿no? La posición, el movimiento del vehículo, y precisamente eso se debe precisamente esos giros porque ese vehículo era un robot de deslizamiento cuyo modelo de locomoción es de los que estuvimos hablando al principio, por deslizamiento, porque tenía 4 ruedas, ¿vale? Y por lo tanto los giros pues cometía grandes errores, ¿no? Y sobre todo porque en esta primera parte había un derrape, ¿de acuerdo? Entonces, pues el error mucho más grave. Y ese derrape pues es una cosa que es difícil de predecir, ¿no? Luego aquí había una simulación de cortar, de que no tiene GPS durante una zona determinada, como veis, ¿vale? Aquí está la odometría, como veis, pues comete muchos errores y realiza muchos giros también. Y veis que en zonas en las que no tiene GPS, como evidentemente, si no tiene medida, pues se pierde y sigue por la trayectoria que le corresponde con le está indicando la odometría. Pero fijaros cómo cuando se recupera el GPS, pues da un salto sabiendo que la estimación que tenía de la posición, pues no era bastante buena, ¿vale? Ocurre aquí y ocurre aquí, ¿no? Pues evidentemente cuando no tenemos GPS, pues evidentemente el vehículo tiene que seguir funcionando, tiene que seguir siendo autónomo y poder resolverse los problemas
por sí mismo. Por lo tanto, hay que tener previsto que el GPS no siempre va a estar disponible. Bueno, bien, pues también, pues evidentemente el GPS no estaba tan desarrollado también en esas épocas, pero bueno, estoy hablando ya a partir de años posteriores, en los que pues la comunidad robótica, digamos, pues se lanzó a resolver los problemas de localización de forma más completa, ¿no? Sin tener en cuenta el GPS y imponiéndose problemas bastante graves, ¿no? Es decir, sin GPS, ¿no? Es decir, utilizando otro tipo de sensores, las observaciones relativas. El problema con las observaciones relativas con un sensor externo es que las medidas no son independientes de la posición del vehículo, porque evidentemente si el vehículo está posicionado, orientado de una determinada forma, ¿de acuerdo? Los obstáculos que se están midiendo van a tener una, estructura determinada, ¿de acuerdo? Es decir, van a estar en una posición determinada, ¿de acuerdo? Entonces, la posición que están midiendo, o sea, la posición de los obstáculos del entorno que está midiendo el sensor, están afectados por la localización del vehículo. ¿De acuerdo? Bien. Además, y se incluye otro problema. Que, vale, podemos medir obstáculos en el entorno, pero claro, ese obstáculo lo tenemos que comparar con algo. Y por lo tanto, hace necesario que tengamos mapas. Por lo tanto, aquí entra ya el uso del mapa para resolver el problema de localización. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues una vez viendo esas situaciones, también hay otro problema más que hay que resolver, que es el problema de la correspondencia. Es decir, se trata de establecer un proceso fiable y robusto en el que se pueda hacer un emparejamiento de la observación que se hace en un instante determinado con lo que ya se conoce anteriormente, es decir, con lo que hay en el mapa. Entonces, lo que ve el sensor que está en el vehículo en un determinado momento es útil cuando podemos compararlo con algo ya conocido. ¿De acuerdo? Emparejar lo que ya se conoce con lo que se acaba de ver es un problema grave, ¿no? Y se suele conocer como matching o data association. ¿De acuerdo? Asociación de datos o emparejamiento. Bien. Bueno, luego también, evidentemente, el tipo de sensor puede influir. No es lo mismo utilizar un sensor de barrido, láser o sonar, que utilizar cámaras, por ejemplo, ¿no? Que son las más habituales en cuanto a sensores externos para determinar lo que hay alrededor del vehículo, ¿no? En cada instante, ¿no? Bien, pues se tiene que utilizar de forma adecuada en función de cuál es el entorno que tiene el vehículo alrededor, porque claro, también el entorno puede cambiar mucho, es decir, no es lo mismo moverse en un entorno interior en el que hay paredes como en un entorno exterior en el que no hay nada de paredes. En el entorno es menos estructurado porque no hay paredes que usar de referencia, o incluso en un entorno que no es nada estructurado en el que no son carreteras ni aceras por donde se tiene que mover, sino que es, por ejemplo, un espacio pues abierto, como el campo, sin construcción ninguna, y entonces pues es más difícil, ¿no? Pues evidentemente, en función de cada situación, pues el sensor que se va a utilizar hay que pensarlo, cuál utilizar y también cómo extraer de ahí la información útil que pueda servir el, eh, para resolver el problema, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues luego también, evidentemente, todo este problema de utilizar un mapa, medir respecto al entorno qué obstáculos hay, poder compararlos para, a la hora de compararlos, decidir cuánto error se está cometiendo en la localización y demás, pues todo eso tiene que tener pues una carga computacional adecuada que pueda resolverse con los procesadores de a bordo del vehículo. ¿De acuerdo? Bien, ventajas. Bueno, pues como os digo, pues estábamos en esa época, pues estoy hablando de la época de eso, en la última parte de la década, bueno, anterior, estamos ya 21, ya estamos en la década de los años 20, ¿no? De este siglo, pues a finales cerca del 2010, ¿no? A partir entre 2005 y 2010, resolviendo problemas de esta forma, imponiéndose pues, situaciones muy complicadas, en la que incluso no se utiliza una infraestructura previa porque no se utiliza GPS, por un lado, y no se utiliza ningún otro tipo de baliza, ¿de acuerdo? Se está usando sensores que midan sobre la infraestructura que ya existe, que nosotros no hemos construido a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no usa tampoco mapas previos. Se trata de resolverlo con mapas que va construyendo el vehículo por sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, y entonces está disponible en cualquier sitio, ¿vale? Pero claro, esos procesos, como vamos a ver, pues son complicados. Bien,
Por ejemplo, para empezar, hablamos de un vehículo, ¿de acuerdo? Que va a tener, pues, por ejemplo, un vehículo móvil que va a tener una rueda. Y vamos a contar con esa información. Podemos tener un sensor, una IMU, ¿vale? Que no está aquí indicado, pero bueno, seguramente este vehículo lo tenga por ahí. Cámaras, un sensor láser, también incluso un array sonar, de sonares, ¿no? De traductores sonar. Bien, bueno, pues claro, si nosotros reconstruimos el entorno respecto al que estamos viendo el vehículo, teniendo en cuenta simplemente la odometría, para que veáis aquí gráficamente cuál es el problema, pues fijaros el entorno que podría surgir como el mapa, que podría construir como un mapa grid, ¿no? De el entorno. ¿De acuerdo? Veis que, evidentemente, si os digo que es un entorno interior, pues os resultará raro, ¿verdad? Bueno, pues si utilizamos métodos mucho más avanzados de localización para estimar fusionando sensores, ¿de acuerdo? Perdón, este es el resultado, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que, lo que se trata de conseguir, una localización precisa en la que si estuviéramos construyendo continuamente un mapa, pues habría una coherencia en ese mapa. De hecho, este mapa se construyó estando en un laboratorio, saliendo por la puerta, dándose una vuelta por aquí, por este pasillo, volviendo por la zona en la que estaba y entrando de nuevo a la habitación. Cuestión, bueno, pues podría haber un cierto error en cuanto a la localización, como se puede apreciar aquí en esta parte de aquí, en cuanto a ¿no? Esas paredes, ¿no? de ese laboratorio, pues se ve que están pues desplazadas, ¿no? Bueno, pues se ha cometido un cierto error, ¿de acuerdo? Pero es un mapa mucho más preciso que el que veíamos anteriormente, solo utilizando un único sensor para determinar la localización, el que más se dispone de él, ¿no? El de la odometría o el sensor inercial, ¿no? Bien, pues ese es el problema que se quiere resolver, ¿no? Bueno, pues vamos a ver algunos métodos de localización en el que, pues, lo que se trata es de establecer esa posición y orientación mientras el vehículo se está moviendo, utilizando un sensor de precisión de un sensor externo, ¿de acuerdo? Bien, como veis aquí, anillos sonares, láser de barrido, o LIDAR, como se conoce más los últimos años, y cámaras, ¿de acuerdo? Veis que cada sensor, cómo percibe el entorno de una forma muy diferente, ¿de acuerdo? Bien, pues en función del sensor que utilicemos, evidentemente tenemos que utilizar técnicas apropiadas para extraer de ese sensores pues información relevante o importante que podamos utilizar. Bueno, por ejemplo, utilizando métodos con láseres con emparejamiento de barridos láser, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, se llama scan matching. Pues se trataría de tener dos scans, un scan en una posición, o sea, perdón, un barrido, sería en español, un barrido en una posición y un barrido cuando se ha movido el vehículo. Y tratar de emparejar todos estos puntos de ambos barridos para determinar qué movimiento ha tenido el vehículo en ese lapso de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, de esa forma, si nosotros emparejamos todos esos puntos y lo emparejamos, pues podemos establecer pues una reproyección en cuanto a los errores o el desplazamiento realizado y con esa cantidad de puntos pues podemos utilizar toda esa cantidad de puntos para corregir errores, ¿de acuerdo? En cuanto a ese emparejamiento y establecer con una determinada fiabilidad pues en cuánto se ha movido ese vehículo. Entonces tendríamos por un lado la estimación que nos podría dar la propia odometría o el sensor inercial y por otro el que hemos conseguido haciendo este emparejamiento de barridos láser. ¿De acuerdo? Bien. Otro enfoque, por ejemplo, el de Visual Odometry. Bueno, de esto también hay muchos métodos, ¿no? Igual que en el anterior, que nos ha puesto un ejemplo, pero había muchos métodos. Pero claro, en cuanto se utilizan cámaras, el problema es más grave porque las cámaras, pues, nos proporcionan es el sensor que nos proporciona la mayor cantidad de información posible con un biosensor. Es decir, nosotros, por ejemplo, nuestro sentido, nuestra vista es lo más importante y evidentemente es por eso, porque es lo que nos proporciona más información del entorno. Bien, bueno, pues el problema está en que, claro, pues hay que extraer algún tipo de característica importante que siempre podamos ver de forma continua en esas imágenes y que podamos usar como referencia para el movimiento. ¿De acuerdo?
Y luego hay que emparejar toda esa información, ¿de acuerdo? Y cuando se empareja, pues luego después poder estimar ese movimiento entre los dos puntos en los que pertenecen cada una de esas imágenes, ¿no? Bien, hay varios enfoques, ¿no? Está alguno basado en visión estéreo, ¿de acuerdo? Es decir, en un par de imágenes estéreo, como esas cámaras que se veían ahí, que eran dos cámaras, un par de dos imágenes que cuando... Perdón, creo que tenía algo en la actividad, yo no sé si sois vosotros hablando o es alguien escribiendo en el chat, pero no es el chat de la clase que estamos teniendo ahora mismo, porque no lo he visto ahí. Bueno, si acaso me lo decís después. Pero si hay algo sobre lo que estamos hablando. Ah, sí, vuestra compañera Cristina que pregunta. No entiendo qué quiere decir con que si el error se ha cometido al realizar dos veces la medida. Es decir, la medida se hace en distintos instantes de tiempo y si se está moviendo el vehículo entre esos instantes de tiempo, pues tenemos dos medidas que difieren por el hecho de que se ha movido el vehículo y se trata de calcular ese movimiento. ¿De acuerdo? Es que si no lo habláis cuando estoy hablando yo y hablando del problema, pues entonces es lo que ocurre, que es lo que digo. Ven preguntas que yo veo unos minutos después y está ya fuera de contexto. Y es muy difícil enterarse de qué es lo que decís. Mapas rojos de antes, no sé cuáles son los mapas rojos. En este de aquí, en este mapa, el error al construir el mapa aquí es porque se ha utilizado la odometría como sistema de localización. Pero si utilizamos un método de localización mucho más preciso fusionando sensores, que es lo que estamos viendo ahora y vamos a ver hasta el final de la clase, ese mapa va a ser mucho más preciso. Se van a cometer errores mucho más pequeños y por lo tanto de ahí resulta un mapa pues que tiene mucho más sentido que el anterior. ¿De acuerdo? No sé si eso responde a la pregunta. Evidentemente, los sensores tendrán un error asociado, pero si la localización es muy mala, pues evidentemente el mapa no tiene ningún sentido. Pero si el método de localización fusiona muchos sensores y da una localización muy precisa, ese mapa que construyamos, pues sí que va a corresponderse mucho más a la realidad. Sí, el error al medir la habitación. Bueno, el error que hay aquí es que precisamente este experimento se hizo comenzando y terminando en el mismo punto. Y cuando veis que era la forma más precisa de medir el error que pueda tener es empezar y terminar en el mismo punto, ¿vale? Realizando una trayectoria de ida y vuelta. Y pues ahí se veía el error cometido, ¿vale? Evidentemente, con la odometría el error cometido era bestial, ¿vale? Cuando aquí lo estimaba aquí el punto inicial, aquí el punto final está aquí. Veía el error, ¿no? Aquí el error mucho menor. Es que no se ha medido dos veces. Ahí a lo largo de la trayectoria se ha medido muchas veces. Se está midiendo en cada instante, en cada punto en el que se mueve, ¿de acuerdo? No solo al final y al principio. Porque si no, solo tendríamos medidas las paredes, esta de aquí, no se vería nada, ninguna de estas paredes de aquí. O sea, los datos del sensor que están ahí impuestos, que están ahí dibujados, son todos los datos a lo largo de toda la trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Responde eso ya a la pregunta? Bueno, pues insisto que la interacción a través del chat es muy difícil. Bueno, pues estamos en el Visual Odometry. ¿De acuerdo? Bien. La cuestión es que estamos en diferentes enfoques, ¿no? Pues con la visión estéreo tenemos la posibilidad de que los objetos que se ven en el entorno, al verlos, pues verlos con dos cámaras, ya sabemos y podemos estimar su posición en el espacio tridimensional. Porque no hay que olvidar que una cámara tenemos una proyección plana de la realidad que se está viendo a través de la cámara, ¿no? De esa
esos rayos electromagnéticos que corresponden al espectro visible que se está captando en el sensor, en los fotosensores, ¿no? Del plano de la imagen, ¿vale? Entonces se está proyectando en un plano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitaríamos pues dos imágenes para poder corresponder entre las dos imágenes y saber dónde está ubicado en el espacio. Por eso mismo nosotros, pues evidentemente tenemos visión estéreo. Bien, también otro enfoque basado en una única cámara, ¿de acuerdo? Monocular. Pero ahí el problema que está es en precisamente la ambigüedad de escala. Y es porque en una única imagen no podemos determinar en el entorno tridimensional qué ubicación tiene. Solo tendremos una proyección plana, ¿vale? Y de ahí la ambigüedad. Bien. Además, con una cámara en movimiento sí podríamos establecer, porque son vistas en distintos puntos, ¿no? de la trayectoria del vehículo, y sí podíamos establecer una estructura tridimensional, pero aún así había una ambigüedad porque no hay ninguna medida sobre las distancias. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues son dos enfoques diferentes. En la literatura pues hay muchos métodos diferentes. Y la cuestión sería, los problemas que hay que resolver, pues la localización exacta de los puntos que vamos a utilizar como referencias y luego hacer un buen emparejamiento para que podamos calcular un movimiento entre esas dos imágenes de forma precisa. ¿De acuerdo? Aquí os cuento un método basado en visión estéreo que desarrollamos nosotros, ¿no? En aquella época y que daba en aquella época, pues utilizando un método de emparejamiento bastante robusto, más de los que se utilizaban precisamente, por eso esta publicación pues tuvo un impacto importante, y daba de por sí, por esa misma razón, por utilizar ese método de emparejamiento tan robusto, también unos resultados bastante importantes respecto al estado del arte en aquella época, ¿no? Bien, hoy en día no se han superado mucho esos resultados, ¿no? Pero bueno, así que, porque usando algún método de Visual Odometry de los que hay, por ejemplo, en ROS, en el Stack, pues los resultados son eh, bastante más malos de los que nosotros teníamos en aquel momento, ¿no? Bien, nosotros este no lo incluimos en ROS porque no existía, ¿no? Y luego al final, pues se quedó un poco ahí, no se incluyó, ¿no? Pero se podría hacer, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues la cuestión, primero se trata de establecer características en las imágenes, se toma un par de imágenes en, en un instante de tiempo, t-1, ¿vale? Y en el siguiente imagen, pues evidentemente en cada instante t tomamos un par de imágenes, izquierda, derecha, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues en esa situación, cuando tenemos imágenes en dos instantes de tiempo, que en eso consiste los métodos de localización, en utilizar, perdón, en utilizar la información en dos momentos sucesivos, pues en primer lugar, en un instante de tiempo t, se realiza un emparejamiento de las características vistas en la imagen izquierda y derecha. ¿De acuerdo? Uy, perdón, es que no está. Había quitado. Vale, la prueba. En la imagen izquierda y derecha. ¿De acuerdo? De forma que este emparejamiento de la imagen izquierda y derecha ya directamente nos está dando una estimación de la posición en el espacio. Nos está dando una estimación de la distancia a la que están esos puntos en el espacio real, ¿de acuerdo? Tridimensional, la distancia a las cámaras, ¿no? Bien, si hacemos lo mismo en el siguiente instante, pues también tendremos una ubicación en el espacio de esos puntos al tener una idea de cómo están ubicados en la imagen izquierda y derecha, pues podemos establecer a qué distancia están de la cámara. Bien, pues una vez que tenemos el emparejamiento en cada instante de tiempo, pues podemos proceder a hacer un emparejamiento desde el instante anterior al actual. ¿De acuerdo? Y de esa forma, pues, si hacemos ese emparejamiento y vemos que en el entorno pues son tres puntos que en un instante están en una posición y en otro están en una posición diferente, ¿de acuerdo? En el espacio, pues podemos ya calcular en cuánto se ha movido el vehículo entre esos dos instantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues esto sería una técnica de Visual Odometry. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la incertidumbre espacial. ¿De acuerdo? Es decir, para hacer esa fusión de sensores tenemos que determinar no solo las medidas, ¿no? O las estimaciones que nos dan cualquier uno de los sensores que hemos estado hablando, odometría, sensores inerciales, sensores externos como cámaras, láseres de barrido o
o sonar, ¿no? Anillos sonares, ¿no? Bueno, pues para hacer la fusión de toda esa información debemos estimar también cada una de esas medidas qué error está cometiendo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que modelar esas fuentes de error, ¿no? Bien, por un lado, pues bueno, ya como hemos hablado antes, existen errores sistemáticos que se pueden eliminar simplemente con una calibración en cualquier tipo de sensor, ya sea la odometría o cualquier otra cosa, ¿no? Son errores que podemos predecir y podríamos eliminar. Pero los que no son sistemáticos, que son aleatorios, pues son errores imprevistos que no podemos predecir y por lo tanto se modelan estableciendo una incertidumbre en la posición, una incertidumbre en la medida, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esos errores, ¿no? Pues principalmente, por ejemplo, para la odometría, pues van a hacer esa integración a lo largo del espacio, el seguimiento de ruedas, pues se puede prever y eliminar con una calibración, pero habrá parte que no podamos medir y establecer, ¿no? Por lo tanto, va a haber una parte también que nos va a perjudicar ahí, ¿no? En cuanto a errores que no podamos modelar, ¿no? El diámetro de las ruedas también, el contacto de las ruedas con el suelo, baches, derrapes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues va a haber muchas fuentes de error y muchos de ellos en gran medida van a ser aleatorios y no vamos a poder predecirlo y por lo tanto vamos a tener que modelarlo determinando que pues cuando nos movemos tenemos que admitir una cierta incertidumbre en cuanto a la posición que podemos estimar o calcular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso va a hacer pues, que simplemente en una determinada trayectoria pues vamos a tener una incertidumbre en cuanto a la posición que va a alcanzar el vehículo, ¿vale? Representado, por ejemplo, en forma de elipses, como se vemos aquí, a lo largo de la trayectoria en cada una de las posiciones del vehículo, conforme va avanzando, pues el error cada vez es mayor, ¿no? Ese sería el error, pues, con sensores internos, como odometría o sensores inerciales, en el que el error se va acumulando, ¿no? Bien, si utilizáramos un filtro de Kalman, pues el filtro de Kalman, precisamente esos errores, toma la hipótesis de que son errores aleatorios que siguen una distribución normal o gaussiana. De ahí que se represente en el plano como una elipse. Bien, si utilizamos filtro de partículas, y eso ya lo había utilizado antes, creo que también me habéis contestado ahí en el chat de que sí. Bueno, pues resulta que esos errores pues se modelarían con una serie de hipótesis que se lanzan y que a lo largo de la trayectoria van convergiendo en una posible solución y es una nube de puntos que nos delimita pues la posible incertidumbre que puede haber en cuanto a la posición del vehículo cuando alcanza un determinado punto. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues el proceso de estos métodos que utilizamos para la fusión ya os sonará, o sea, por tanto, tampoco hace falta meterse mucho en detalle, pero el proceso es parecido en el filtro de partículas como en el filtro de Kalman. Por lo general, el problema de estimación de la localización utilizando un proceso de filtrado de estimación recursiva, se trata de un proceso continuo de predicción-corrección o predicción-actualización. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues este proceso, pues, por ejemplo, imaginaros que tenemos un vehículo que está en un entorno desconocido. Pues no sabemos dónde está el vehículo porque no sabemos respecto al entorno en qué posición está. Y podríamos determinar que, bueno, pues la incertidumbre que tiene sobre su posición en el entorno, como no conocemos nada, pues es la podemos modelar como una distribución de probabilidad pues uniforme. ¿De acuerdo? Pues está en cualquier sitio. Bueno, pues lo primero que haría el vehículo pues sería observar qué es lo que hay en el entorno, ¿de acuerdo? Y si tiene puntos característicos en el entorno, como por ejemplo estas tres columnas, pues determinaría que en determinadas posiciones del entorno he medido una característica importante en el entorno que me está diciendo que hay algo que está fijo en el entorno y que puedo utilizar de referencia cuando se esté moviendo, ¿de acuerdo? Entonces hay que detectar esos puntos de referencia utilizando sensores externos, ¿no? Es decir, pues un láser o algo así, ¿no? Bien, luego cuando el vehículo se mueve de una posición a otra, ¿de acuerdo? Realiza ese paso de predicción, ¿de acuerdo? Es decir, pues mediante pues, esos sensores internos, pues determina que se ha movido a una determinada velocidad, ¿de acuerdo? Y pues por lo tanto, puede establecer que esas incertidumbres que ya teníamos asociadas a esos puntos en el entorno, pues se han desplazado, ¿de acuerdo? Y la incertidumbre ha crecido porque hemos utilizado como referencia
pues sensores internos, es decir, la odometría o sensores inerciales que a lo largo del tiempo van acumulando errores. ¿De acuerdo? Pero cuando volvemos a observar y vemos dónde están realmente esas marcas en el entorno, esos puntos de referencia, pues podemos fusionar esos modelos de incertidumbre que tenemos, ¿no? Este de observación rojo que tenemos y el azul anterior, y al fusionar, utilizar un mecanismo para fusionar esa información, conseguimos un modelo de distribución de probabilidad en el que, pues, vamos a tener una posición, una estimación de la posición con mucha más precisión y con mucho menos error que cualquiera de las dos fuentes de medida que hemos utilizado. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería el procedimiento para un método de localización en el que estamos continuamente, pues, utilizando, pues, el movimiento del vehículo, utilizando un sensor interno para ese paso de predicción, un sensor externo para medir puntos de referencia en el entorno y fusionando la información de ambas fuentes de información sobre la localización que podamos, de forma que podamos tener más información sobre la posición del vehículo y consigamos una estimación, pues, más precisa, lo más precisa posible. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido el mecanismo, no? Bien, bueno, pues el filtro extendido de Kalman, que es el que vamos a utilizar en la práctica de hoy, ¿no? Pues ese modelo del vehículo se utiliza a través de una función que nos va a calcular esa predicción, es decir, de la posición anterior del vehículo y en función de esa entrada de control, pues cuál será la posición siguiente. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, estamos hablando de odometría, pues en función de cómo se mueven las ruedas y sabiendo en qué posición estaba antes, pues ya sabremos la posición en la que está después de mover esa rueda. ¿De acuerdo? Bien, y luego utilizaremos, esa sería la referencia, ¿vale? La trayectoria de referencia. Y luego utilizaremos un sensor para medir y medirá respecto a la posición que tiene el vehículo, realizará una medida, ¿de acuerdo? Y esa medida es la que tendremos que fusionar con la información anterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues utilizando esos dos modelos, que serían estas dos funciones, la función de la trayectoria de referencia y la medida, ¿de acuerdo? Pues podemos establecer los dos pasos, el de predicción, en el que vamos a tener un aumento de la incertidumbre, en el que, pues, de un estado pasamos al estado siguiente, ¿de acuerdo? Que esto, como veis, pues una ecuación que se os sonará, ¿de acuerdo? Cuando modelamos el espacio de estado, ¿no? Y luego ya está, ya no tanto, porque ya es utilizando un orden superior, de segundo orden en cuanto a la incertidumbre, en la que propagamos el error en función de esa predicción, ¿de acuerdo? Ese modelo de error se propaga, como hemos visto en la imagen anterior, pues pasar de esta predicción que tenemos a uno posterior con ese paso de predicción que aumenta la incertidumbre, ¿no? Pues sería este paso de aquí, en el que calculamos la incertidumbre debido a esa predicción, ¿no? Y luego, cuando ya tengamos la medida disponible, pues realizaremos esa corrección, ¿de acuerdo? Una actualización en el que se reduce la incertidumbre. Es decir, si nos vamos al paso anterior, sería, una vez teniendo la medida y el modelo, la predicción de esa distribución de probabilidad, ¿vale? Pues lo fusionamos y conseguimos, pues, este modelo de error mucho más preciso, ¿no? Bien, eso se consigue en el filtro de Kalman, pues, a través de un paso de corrección en el que corregimos la posición del vehículo respecto a la posición que hemos calculado previamente con la predicción y estableciendo qué error hay respecto a la medida que hemos obtenido, ¿vale? Aquí tendríamos la medida y esta sería la medida según la predicción, ¿de acuerdo? Esto de aquí, que se denomina normalmente residuo, se multiplica por una ganancia, que es la ganancia del filtro de Kalman, ¿de acuerdo? Que se calcula de esta forma, en cada instante. Bien, bueno, pues ya así tendríamos cuál sería la posición más precisa del vehículo y lo que nos faltaría sería propagar esa incertidumbre, corregirla, ¿de acuerdo? Respecto a la incertidumbre en la predicción y, por lo tanto, pues la corregiríamos y tendríamos una incertidumbre ya final sobre esa posición estimada, ¿de acuerdo? Que tendríamos exactamente lo que veíamos aquí en este punto,
¿de acuerdo? Esa incertidumbre mucho más, con un pico mucho más pronunciado, es decir, con menos varianza, con menos error, y cuál sería la posición que le corresponde, ¿de acuerdo? Tras esa corrección de los errores. Muy bien. Bueno, pues por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un vehículo que se está moviendo, ¿no? Y fijaros que es que el modelo, como el que hablamos antes con el GPS, bueno, pues tendríamos ese modelo, esa función que nos está haciendo, pues, cuando se desplaza el vehículo un determinado ángulo, ¿vale? Pues podemos calcular de la posición actual en función de lo que se mueve, que nos diga la odometría, ¿no? El desplazamiento y el incremento de ángulo que ha sufrido respecto a la posición anterior, pues en qué posición va a acabar, ¿de acuerdo? Ese sería nuestro modelo del vehículo de referencia, la referencia, ¿no? Que va a estar dado por, en este caso, por ejemplo, la odometría, ¿no? Y luego, pues para, en esa predicción del error, ¿vale? Lo vamos a determinar, pues, de esa función, ese error lo vamos a obtener a través de la matriz de covarianza, ¿no? Pues utilizando esas matrices A y B que hemos dicho anteriormente, que no son más que los jacobianos de esa función, ¿no? Del modelo del vehículo, del movimiento, derivado con derivadas parciales respecto a la posición, sería esa matriz A, ¿vale? Y respecto a la entrada de control, ¿de acuerdo? Desplazamiento e incremento del ángulo, ¿vale? Nos daría la matriz B. De esta forma, pues derivando, pues por ejemplo, la matriz A nos daría, derivando esa función, nos daría esta matriz de aquí, ¿de acuerdo? Bien, y en base a esta matriz Q, que es el error que comete el vehículo cada vez que se mueve, ¿no? Pues por el desplazamiento y el ángulo, ¿vale? Sería esa varianza base, pues podríamos ya propagar el error a instantes posteriores en la predicción, ¿no? Ya tendríamos todas las matrices, la matriz Q, la A y la B, ¿vale? Como veis en estas fórmulas de aquí, de antes, tenemos la matriz A, la matriz B, podemos hacer el paso de predicción aquí y con las matrices también, ¿vale? Esta P será la P anterior. Si empezamos, pues podemos poner la P uniforme esa que decíamos, ¿no? Bien, si empieza cuando empieza el movimiento. Bien, bueno, y ahora nos falta la medida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos, usando un GPS. Bueno, y un compás magnético también. Bueno, pues la medida directamente, el GPS nos está dando la medida directamente de la posición en el plano, ¿vale? Y la orientación nos la está dando el compás magnético, ¿vale? O incluso el propio GPS cuando se está moviendo, ¿vale? Porque si no se mueve, el GPS no te puede dar una estimación de la orientación. Bueno, pues esas medidas, si nosotros las convertimos a coordenadas locales, que es la que estamos trabajando aquí, con los incrementos de posición del vehículo, sería la transformación, ¿no? De esas coordenadas globales del vehículo que nos mide el GPS a esas coordenadas locales, ¿de acuerdo? Y esa matriz H, ¿no? Esta sería la función H, ¿no? Que hablábamos antes. Perdón, ¿dónde estaba? Ah, aquí. Esta función H, ¿de acuerdo? Y esta matriz H que tenemos aquí es igual que antes, pues el jacobiano. El jacobiano de esa función H de medida, pues la derivada respecto a la posición. Solo hay uno, ya que en la función de la medida solo depende de la posición, ¿vale? Aquí dependía de la posición y de la entrada de control, ¿vale? No he hablado antes de estos dos, pero estos son el modelo de ruido, ¿vale? Del error. El error que, como hemos dicho, en el filtro de Kalman, pues se supone que es un modelo de error de una distribución normal o gaussiana, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues ese sería el jacobiano y ya tendríamos todos los datos necesarios para realizar esa fusión, ¿de acuerdo? Utilizando el filtro de Kalman. Por ejemplo, si utilizamos otro modelo de observación que sea, por ejemplo, a través de un láser, pues imaginaros, pues el láser lo que nos mide son la distancia del obstáculo respecto al vehículo y en qué ángulo está ese obstáculo, ¿vale? Bueno, pues entonces este sería, pues, si nosotros transformamos esas coordenadas del obstáculo respecto al sistema local del vehículo, pues en la posición cartesiana pues tendríamos esta transformación, ¿vale? Y este sería nuestro función H de medida, en este caso, ¿no? En el caso de utilizar un láser, ¿vale? Para medir puntos de referencia en el entorno. Y la matriz H, pues simplemente sería el jacobiano, la derivada
parcial de h respecto a las coordenadas respecto a x, ¿no? Perdón, sí, aquí a las coordenadas, ¿no? De posición y orientación del vehículo. Y nos resultaría pues una matriz y ya tendríamos la matriz h también en este caso. Entonces, para hacer la fusión, por ejemplo, en ese caso, pues también. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ya hemos terminado con esta en cuanto al tema de localización, pero bueno, yo solo también quería pues hacer un apunte sobre un procedimiento un poco más complicado, ¿no? Para conseguir la localización de forma la más precisa posible, ¿de acuerdo? La más exacta que existe, ¿no? Que sería el considerar la correlación que existe entre lo que observa el vehículo utilizando un sensor externo, ¿de acuerdo? La correlación que existe entre la posición de lo que observa el vehículo con la propia incertidumbre en la propia localización del vehículo cuando ha observado en el entorno, ¿no? Bien, el problema se debe a que la incertidumbre de la observación no es independiente de la incertidumbre en la posición del vehículo. Es decir, si nosotros tenemos, como vemos aquí, ¿no? La posición real del vehículo y cuál sería la posición real de las marcas del entorno. Pero si nosotros estamos teniendo un error en el vehículo y estamos observando a su vez, al mismo tiempo, las marcas del entorno, las posiciones de la marca del entorno dependen del error que tenemos en la localización, ¿verdad? Por lo tanto, cuando consideremos la incertidumbre que hay en la medida, le tendremos que incorporar la incertidumbre de la localización del vehículo en el momento de la observación, en el momento en que ha medido esa posición de la marca o el obstáculo que hay en el entorno. Por lo tanto, llegamos a un problema en el que está relacionado y es como el problema del huevo y la gallina. Es decir, yo utilizo observaciones relativas para tomar puntos de referencia, pero es que esos puntos de referencia tienen un error debido al sensor, pero también tienen un error debido al propio error del vehículo cuando ha observado esos puntos del entorno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no puedo resolver el problema de determinar determinar la localización del vehículo sin tener en cuenta esa correlación. Bueno, pues ese problema ya era consciente de ese problema en la última parte de los años 90 del siglo anterior y hubo muchos grupos de investigación que ya empezaron a trabajar, pero ese problema pues no se llegó a resolver hasta que no era posible resolverlo de forma computacional, ¿no? En instantes de tiempo pues, bastante pequeños, ¿no? Porque se trataría de realizar, el problema acaba teniendo dimensiones bastante elevadas, porque ya no se trata de resolver el problema de un vector de estado, digamos, como el que hemos visto antes con el EKF, que está compuesto únicamente por los parámetros de posición y orientación del vehículo, sino posición y orientación del vehículo y las marcas de todo lo que se observa en el entorno. Por lo tanto, eso tiene un crecimiento ilimitado, ¿de acuerdo? Por tanto, tendría un vector de estado de un tamaño muy grande y tendríamos que resolver todas esas operaciones matriciales que hemos visto anteriormente. Bien, pues con la proliferación de la electrónica y consiguiendo computadores cada vez más potentes, pues se empezó a resolver el problema que se vio un límite en el que precisamente no se obtenían buenos resultados porque esa correlación entre las posiciones de los puntos de referencia en el entorno, esas marcas, ¿no? En el entorno y la correlación con la posición propia del vehículo, si no se tenía en cuenta, no se podría resolver bien el problema. Y por lo tanto, pues cuando ya se pudo empezar a resolver todo eso en tiempo real, pues ya se empezó a demostrar que se podía encontrar una solución. De hecho, en el año pues 2003 fue la primera implementación en tiempo real y de resolver ese problema de lo que se denominaba como problema de localización y creación de mapas simultáneos, en sus siglas SLAM, que no sé si os sonará de algo. Bueno, pues ese problema se empezó a resolver a principios de este siglo, ¿vale? Y su resolución y su demostración empírica pues se dio en el año 2003. Luego, en años posteriores, se demostró de forma matemática. La formulación matemática venía de los finales de los años 80 del siglo anterior, pero no se había podido llevar a la implementación real.
¿De acuerdo? Y ya en este siglo ya se empezó a poder resolver ese problema y se hizo una experimentación ya real, en tiempo real, y se hizo esa primera demostración, cuando ya en años, prácticamente en esa época también, se hizo una demostración matemática formal de que ese problema se converge y tenía solución. Pero solo en el caso de utilizar filtros extendidos, filtros de Kalman. Caso de Monte Carlo, no, porque es un proceso basado en lanzamiento de múltiples hipótesis y como si fuera una especie de algoritmo genético de optimización, no se puede demostrar matemáticamente el que converja a una solución. Sí, en el caso del filtro de Kalman. Bueno, pues entonces el objetivo para resolver esto es que podíamos conseguir una herramienta muy precisa para crear mapas de entornos desconocidos en los que no se tiene ningún tipo de información, al mismo tiempo en que se utilizan esos mismos mapas para localizar la posición del vehículo. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, pues tendríamos pues modelos de error, pues, por ejemplo, en la posición del vehículo o modelos de error en la medida. Pero hasta que no se estableció esa también correlación en cuanto se observa algo desde una determinada posición, pues hay que tener en cuenta también el error de la posición está afectando a la propia medida, ¿vale? Y entonces ese es el problema del LAN completo que se empezó a resolver en torno de 2003 en adelante. ¿De acuerdo? Precisamente es el que se utiliza en el mapa que me preguntaba antes vuestra compañera de esos puntos rojos, ¿no? Esos puntos rojos son del láser y era un SLAM en ese entorno porque era el más preciso que podía dar la localización más precisa en el entorno, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues tenía ciertas limitaciones en esa época, pues bueno, también para resolver tenía que tomar cierta relajación en los problemas para poder resolverlo en tiempo real. Bien, bueno, esta, por ejemplo, que veis en esta imagen, es el problema que se resolvió y que se implementó en tiempo real utilizando un filtro extendido de Kalman. Eso de extendido tiene que ver con que se trata con cuando es el filtro de Kalman es para sistemas lineales, que ya os sonarán, ¿no? Cuando, por ejemplo, trabajamos en control por computador, pues son sistemas lineales, pero esto, por ejemplo, como veis, claramente no es lineal, ¿no? La posición de un vehículo en el espacio, ¿no? Bueno, pues el filtro extendido lo que hace es linealizar, que para eso se utiliza esas derivadas, perdón, esos jacobianos de las funciones para obtener una matriz, ¿de acuerdo? De ahí esa razón de utilizar de esas derivadas, ¿no? Parciales. Bueno, pues el filtro extendido de Kalman fue el primero que se implementó, fue en Australia, en el Australian Center for Field Robotics, ACFR, ¿de acuerdo? Y se hizo en un todoterreno y se trabajó pues, en un entorno del campus de allí de la Universidad de Sydney, donde está ese centro de investigación, y se utilizaba como marcas por los troncos de los árboles, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces son todos esos puntos amarillos que estáis viendo en este mapa, que está en la parte derecha, y podéis ver cómo la trayectoria del vehículo pues iba por ese parque, ¿no? Que era el Parque Victoria, que se hizo famoso por eso mismo, pues tuvo más repercusión por el mundo, en el entorno de la comunidad robótica por eso mismo. Y como os fijáis, pues, si os fijáis, pues la trayectoria, ¿cómo sería? Según la odometría del vehículo, una trayectoria que no tiene nada que ver con la realidad, y cómo sería respecto a las correcciones realizadas utilizando este método de SLAM. ¿De acuerdo? Que si se imponen sobre el mapa estudiado mediante satélite, pues se ve que precisamente esa trayectoria es bastante fiable en cuanto a la localización del vehículo, que fijaros que hace muchas vueltas a lo largo de una trayectoria bastante larga a lo largo de ese entorno, ¿vale? Bien, bueno, pues este problema de SLAM pues se puede resolver de varias formas con ese filtro extendido de Kalman, o que supone ruido gaussiano, ¿no? Una distribución normal gaussiana en esas fuentes de incertidumbre, que también, por otro lado, el filtro partido puede decir, bueno, pues no tiene por qué ser un ruido normal o gaussiano, ¿no? Es una hipótesis. Es posible que haya un tipo de correlación diferente entre los distintos parámetros y, por lo tanto, también un tipo de distribución de error muy distinta que no pueda representar una distribución normal. Entonces, el filtro partícula pues, se basa en esa representación no paramétrica del modelo de error, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se utiliza muy bien para procesos no lineales, ¿no? Y distribuciones no gaussianas. Y luego hubo otro método también en la época en la que yo estaba terminando la tesis, también estaba así, que también la verdad que tuvo bastante avance y era bastante prometedor, que estaban basados en grafos, ¿no? Que es hacer una especie de optimización
no lineal de conjuntos completos de observación, ¿de acuerdo? Como si estuviéramos haciendo una especie de mosaico y lo estuviéramos tratando de encajar, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas técnicas precisamente pues son bastante importantes, interesantes, ¿no? Como podéis ver, pero por ejemplo, para deciros algo que os pueda resultar interesante en que se utiliza en algo cotidiano, que utilizáis todos los días, pues por ejemplo, pues el Google Street View se construyó utilizando estas técnicas. Es decir, ese coche de Google que recorría las calles con cámaras y con láser, pues esas medidas había que ir encajándolas una tras otra de forma que construyera un mapa muy preciso del entorno. Bueno, pues precisamente en ese año, en el año 2008, pues contrataron a un profesor, a un profesor de Stanford y su doctorando que habían desarrollado un método de SLAM muy bueno, que precisamente era una mezcla de filtro extendido de Kalman y de partículas, ¿de acuerdo? Que obtenía, pues bueno, trataba de hacer ese enfoque híbrido que permite utilizar pues ventajas de los dos tipos, ¿no? Por un lado, filtro de partículas para tener esas múltiples hipótesis sobre la posición del vehículo, ¿de acuerdo? Esa múltiple hipótesis, ¿no? Y el filtro de Kalman para hacer el seguimiento, el tracking, ¿de acuerdo? El seguimiento de las marcas del entorno, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo ese algoritmo, mezclando esos dos enfoques, ¿no? Pues eso, para esos problemas, ¿no? Pues se obtuvieron un método de SLAM que se llama FastSLAM bastante bueno. Entonces le contrataron en Google precisamente para hacer el Street View a través de todas esas medidas que está recogiéndose con los coches moviéndose a lo largo de todo el planeta, ¿no? Otro ejemplo, pues no sé si tenéis en vuestras casas aspiradoras o habéis visto alguna vez aspiradoras ¿no? Robots aspiradores, ¿no? Y que friegan el suelo, pues hoy en día, pues todos hacen el LAN para poder planificar sobre el mapa, sobre el entorno que tiene alrededor. Es decir, ninguno conoce ninguna casa. Tú lo compras, la tienes en tu casa y cuando empieza a moverse, pues ya empieza a conocer tu casa utilizando el LAN una posición muy precisa y os tiene un mapa muy preciso y dentro de ese mapa ya pues tiene la capacidad de poder planificar todas las trayectorias para no dejarse ni un rincón sin barrer o sin fregar, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues hasta aquí el tema de hoy. La práctica correspondiente, si no me ha sacado ya de... Bueno, es esta práctica 2 de localización basada en EKF, sí, que me había sacado, en el que pues tendríamos pues resolver este problema que se plantea de un vehículo, ¿no? Que tiene su odometría en función del giro de la rueda y la tracción y la dirección de las ruedas, ¿no? Y se trata de reconstruir la trayectoria, ¿no? Que ha realizado, ¿no? Y que, claro, evidentemente, como todo lo que hemos hablado hoy, pues problemas de errores aleatorios, ¿no? Pues puede tener mucho error que va acumulándose a lo largo del tiempo, por lo tanto tendría errores ilimitados en cuanto a la localización del vehículo, ¿no? Vamos a tratar solo de resolver problemas de localización, ¿no? Yo he comentado el tema del LAN un poco por que conozcáis un poco qué significa esa sigla y que encierra ese método, ¿no? de localización y creación de mapas simultáneos, pero vamos a tratar solo de resolver problemas de localización, ¿de acuerdo? Entonces, para poder resolver esos problemas, pues se utilizan otros sensores, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar un sensor láser en el que vamos a utilizar un vehículo que tiene, pues, un modelo de conducción, ¿no? En que establece por velocidad y un giro, ¿de acuerdo? G es el ángulo de dirección y el modelo de movimiento pues estaría dado por este de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? La posición pues sería este el modelo de conducción, es decir, por la velocidad, por el diferencial de tiempo, coseno del ángulo de orientación, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues este vehículo que se mueve de esta forma, pues se va a utilizar en un simulador que tenéis aquí en el campus, que es este que aparece aquí como localización EKF. Esto lo tenéis que descargar para realizar esta práctica.
Y se trata de que, bueno, tenéis un simulador que es verdad que tiene muchos complejos, ¿vale? Un simulador que está hecho para SLAM, ¿vale? Lo hizo precisamente de los autores que hicieron esa primera SLAM que hicieron un simulador para MATLAB, ¿vale? De hace ya tiempo, pero bueno, ya está adaptado también un poco a las últimas versiones y modificado también para que sea no es de SLAM, sino también, sino simplemente de localización, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ese fichero, bueno, pues tiene ese paquete que voy a descargar, pues tiene muchos archivos, muchos scripts, ¿no? Y entre ellos, pues lo más importante está, pues por ejemplo, un fichero de configuración que configura los parámetros del problema, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, del control, ¿no? Modelo de control, el ruido en el control y observación. Bien, tiene uno principal, ¿no? Que sería XFLogSim, que es un simulador. ¿De acuerdo? Sería el principal que tendremos que llamar y tiene otros puntos importantes en función del ejercicio que vaya a tener que retocar, que es, por ejemplo, el modelo de predicción, ¿de acuerdo? Que es donde está el modelo de predicción, aquí donde está el modelo de observación y donde se realiza la corrección, ¿no? La actualización del paso del EKF. Y luego hay una serie de archivos .mat que son, pues, distintos entornos, ¿de acuerdo? De simulación, es decir, trayectorias con marcas en el entorno que se utilizan para la navegación, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues para utilizar este simulador, pues lo que tendréis que, por ejemplo, cargar primero un mapa, ¿de acuerdo? En el entorno de trabajo y luego para utilizarlo, pues podéis llamar a el simulador con esos estructuras de datos que crea, que es una lista de mapas, de marcas y los puntos intermedios, los puntos del camino por los que tiene que pasar, ¿no? Y devuelve una estructura, ¿de acuerdo? Aquí he llamado yo así. Y esa estructura lo que contiene es lo siguiente. Por un lado, el camino, la estimación del camino que ha realizado el vehículo, la odometría del propio vehículo, es decir, la predicción, ¿no? Lo que metemos como trayectoria de referencia, la trayectoria real que debería haber seguido el vehículo y luego ya, pues, un poco ya el estado, el vector de estado, que evidentemente es la localización en cada instante e incluso la incertidumbre. Bueno, pues de estos datos vais a utilizar, por un lado, primero completar la fase de predicción, ¿vale? Esa función predict que se dice antes, ¿de acuerdo? Con las matrices jacobianas que corresponden al modelo de conducción del vehículo. Es decir, en la que tenéis la función predict, no va a funcionar directamente ese simulador porque están vacías esas matrices y tenéis que completarlas. O sea, tenéis que calcular cuál es el jacobiano que tenéis que poner, ¿vale? El jacobiano de la parte de predicción, ¿vale? Bien, luego una vez que lo tengáis y ya podéis hacer, pues, toda la localización, se puede calcular y de forma precisa y veis los resultados, ¿no? Pues calcular el error cuadrático medio que hay a lo largo de la trayectoria, ¿no? En cuanto a la distancia y el ángulo de orientación, ¿no? Es decir, dos, ¿no? El error cuadrático medio, por un lado, en cuanto a el error en la distancia respecto a la trayectoria real y el error en el ángulo, ¿de acuerdo? Y podréis calcularlo, bueno, de esta forma que está aquí, ¿no? Y tendréis un error, pues, medio en que se ha cometido a lo largo de la trayectoria, ¿no? Y luego, como último punto, volver a utilizar el fichero de configuración para modificar las incertidumbres en cuanto a, pues, por ejemplo, cuanto al control del vehículo o incluso, el control del vehículo y la observación. Podéis poner al menos un cambio en alguno de ellos y después, pues, ver cómo influye en el error que habéis tenido en localización, ¿vale? Utilizando otra vez el error cuadrático medio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues comentar esas conclusiones que podéis sacar de los resultados, ¿de acuerdo?